Muy buenas tardes y muy buenas noches con todos los compañeros y compañeras que han asistido a la agenda de esta tarde. Muy bienvenidos. En realidad es un gusto para la Escuela de Antropología poder formar este espacio. Y por supuesto, para darles la bienvenida, le voy a dar la palabra a la doctora Jimena Vélez, nuestra subdecana de la Facultad de Filosofía. Por favor. Buenas tardes a todos, queridos estudiantes de la carrera de Antropología, nuestros estudiantes de la facultad, de la carrera mimada a este momento, porque son los benjamines de este momento, precisamente. Para nosotros es un gusto presentar a profesores que den este sustento, que nos permitan ver que la carrera progrese. Yo creo que ustedes no solamente se están beneficiando de abrir camino, sino además de esa enorme energía que sus profesores, y por supuesto la directora de la carrera está poniendo, que le encuentren sentido a esta magnífica apuesta que hacen en su formación profesional. Precisamente hablábamos del papel que tienen ustedes en sus comunidades, ¿no? Como representantes, como personas que han vivido de cerca la realidad por la que están estudiando esta carrera y que pretenden mostrarla, ¿no? Que pretenden hacernos sentir cómo esta situación es parte de lo que estamos viviendo cotidianamente y cómo tenemos que mirar, entender y convivir con ello. Para mí es un gusto enorme darle la bienvenida al doctor Fabián Cortesí, profesor de la Universidad Central y también de la PUSE, para que participe con ustedes precisamente en la charla que está presentada en la diapositiva y que pueda además generar este espacio de conversación que es una constante en la cátedra permanente de antropología y por supuesto en la cátedra abierta de filosofía. Bienvenido, doctor. Sabemos que se va a lucir, estamos ansiosos de escucharle. Yo lo escucharé más adelante en grabación, porque tengo que ir a clase y no puedo arrancar. Pero pues más adelante me enteraré de lo que están hablando. Disfruten, por favor, chicos, de este espacio que se ha preparado para ustedes y pues veremos más adelante. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la profesora Jimena Vélez por la bienvenida, y yo les voy a presentar muy brevemente a Fabián Potosí, el profesor que nos acompaña hoy. Pero primero, antes de eso, quería recordar, porque me parece que es lo más útil, lo mismo que podemos hacer, el lamentable suceso que se dio ayer, que falleció el filósofo Enrique Dussel. En realidad, para quienes nos dedicamos a la filosofía o a las humanidades en general, ciencias sociales, creo que es incuestionable el aporte que nos dio Enrique Dussel, que seguirá dando, afortunadamente seguirá vigente durante mucho tiempo por los aportes que nos ha dado y por los motivos para pensar en diferentes ámbitos. Entonces creo que de alguna forma simplificar esta puede ser una especie de una charla en homenaje al profesor Enrique Dussel y nada más. Eso como un primer detalle que parecía importante y lo mínimo que podíamos hacer. Luego, el profesor Fabián Potosí, les voy a decir muy brevemente el perfil de Fabián. Tiene una licenciatura en Lingüística Andina y Educación Bilingüe en la Universidad de Cuenca. Tiene una especialidad de diplomatura en Lingüística Andina, Quechua y Aymara en el Colegio Andino Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú. Tiene la maestría en Filosofía en la PUSE y luego el doctorado en Filosofía por el programa de Filosofía Iberoamericana de la Universidad de Granada, España. Es, como dijo la profesora Jimena Vélez, profesor de la Universidad Central a tiempo completo y también de la PUSE. Pero a mí me parece que hay que señalar algo, y es que es poco común que en el ámbito de la filosofía quichua se haga un análisis como lo hace Fabián desde lo que conocemos como materialismo. Es muy usual que se lo haga con otros enfoques, estructuralistas, postestructuralistas, posmodernos en general. Sin embargo, de alguna forma, Fabián rompe esa tradición haciendo un análisis desde el materialismo. Y de hecho eso es lo que lo hizo conocido también en la Fundación Gustavo Bueno. Ustedes pueden ver varias de sus charlas
en la Universidad de Oviedo, ahí en España, porque lo hace a través de la Fundación Gustavo Bueno, y Gustavo Bueno es de los máximos representantes del materialismo filosófico. Así que eso también seguramente nos dará muchos motivos para pensar, para cuestionar, para dialogar esta tarde. De nuevo les agradezco mucho, agradezco por supuesto a Gabriela Aljubi, la directora de nuestra carrera de antropología, ahorita, a mis compañeros y compañeras docentes, con quienes tengo el gusto de compartir este pequeño claustro docente, y luego le daré la palabra a Gaby cuando termine Fabián. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos, y bienvenido a Fabián, por favor. Gracias. Bien, entonces, en primer lugar quiero agradecer a todas las autoridades, disculpen bien, a los profesores que han hecho, digamos, este esfuerzo, y en lo personal a Diego, porque fue el que me contactó, digamos, por esas cosas azarosas de la vida, y sobre todo también, que debería ser en primer lugar, pero a la gente que ha participado, a la gente que está aquí, los compañeros de salud, los chicos estudiantes, los no tan chicos, pues a todos los que están aquí, un agradecimiento inmenso, ¿sí? Bien, entonces sobre la marcha no sé qué iré ofreciéndoles para que queden satisfechos, relativamente satisfechos. Lo que en primer lugar podría decir es que lo que voy a exponer, a darles a conocer a ustedes, haciendo una especie de recuento y reflexión, es producto de tres momentos: la temática, los conceptos, las categorías, digamos. Haciendo memoria, en un primer momento, los temas que voy a plantear hoy, más ordenados por supuesto, han surgido más o menos de la primera década del siglo XXI. ¿Sí? Por ahí seguí unos borradores y eso presenté en la Fundación Gustavo Bueno, en abierto. En otro momento, digamos, segundo momento que he vuelto, digamos, a retomar, a reorganizar, ver el estado del arte, es en el 2017-2018, con motivo de estar elaborando mi proyecto de tesis doctoral. Ahí he vuelto, digamos, a reorganizar y me ha parecido pertinente dejarlo ahí y no le he puesto, digamos, todo en mi tesis, porque no puedo meter todo en un solo costal, porque me parece importante, algún rato volveré. En el 2017-2018 he vuelto, digamos, como eso que se llama el estado del arte, digamos, sobre esas categorías, corrientes, temas, que se está trabajando sobre esto que llamamos el pensamiento o el mundo quicho, que después explicaré, porque me hablo siempre lo quicho, ¿no? Y en un tercer momento, pues ya después de la tesis, después de publicar mi libro, que lo hice ya en septiembre, que hice la presentación de mi libro en gobierno, ¿no? Todo está subido en internet, en los seminarios, sobre mi tesis, ¿no? Entonces, ese ha sido el tercer momento y ha habido también, digamos, para vincular con esta invitación que generosamente me han hecho ustedes, y yo también agradezco una vez más. Esos son los tres momentos que he estado retomando, revisando, y ese es, digamos, lo más natural en el quehacer de alguien, digamos, que trabaja en la academia, pero eso de la academia en esta condición no quiere decir que yo estoy metido en las bibliotecas constantemente. Claro, es parte justamente para confrontar, pero también yo soy parte de la comunidad, como dice en Liga, constantemente aprovechando las fiestas, las votaciones, algún evento cultural, a veces me llaman de nuevo a mi pueblo, siempre estoy yo volviendo a mi comunidad. Ya no siempre, por supuesto, ya, pero mi trabajo ya es en la universidad, pero siempre estoy revisando, regresando a mi pueblo y a los distintos pueblos. Digamos, así es lo que yo llevo, digamos, mi reflexión. Bien, entonces simplemente esta partecita del resumen les voy a leer, después va a ser más informal, digamos. Entonces, después de este resumen que le mandé a Diego, ¿no? Tomando en cuenta como horizonte de estudio las dos décadas del siglo XXI, varias disciplinas de las ciencias humanas aborda la temática del pensamiento quichua a lo largo del Quichua Suyo. Quichua Suyo entiendo lo que comúnmente se entiende como el área andina, ¿sí? Eso es el Quichua Suyo: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En esta temática surgen diversos términos que constituyen en supuestos contenidos de estudio que a su vez con facilidad se desplazan de una disciplina a otra. Eso vamos a ver cuando vaya pasando ya las diapositivas, ¿no? Que se desplazan de una disciplina a otra. Igualmente, en estos campos, ¿cuáles son? Son 8 he escogido porque no puedo dedicarme por el tiempo tenido. En estos campos de estudio se pueden apreciar ciertos métodos explícitos en su quehacer académico, divulgativos o en sus discursos también cotidianos. Otras veces se notan de manera implícita o por inferencia la cuestión temática, la cuestión del método. No obstante, el abordaje de las fuentes en las que se respaldan sus relatos marcan sus semejanzas o diferencias según el tipo de disciplinas
corrientes de autores, periodos de estudio o conforme al uso de cierta terminología y clases de entidades que postulan. Sobre esto leímos. Bien, el título es El pensamiento quichua en el campo de las ciencias humanas, como una especie de subtítulo que estoy preparando para publicar, digamos, como parte, digamos, de lo que nos ayudan las universidades para el doctorado. Se llama la fase de devengamiento. En esa de devengamiento, durante 3 años consecutivos, cada semestre, hay que preparar un paper. Entonces, parte de ese primer paper va a ser esto. Entonces, esto así saldrá. El pensamiento quichua en el campo de las ciencias humanas, relatos de reliquias acerca del mundo quichua siglo XXI. Si es que alguien me pregunta después, podría explicar por qué llamo relatos, ya que estoy llamando yo reliquias. Empezaría explicando de manera muy rápida, por supuesto, pensamiento. Se supone que desde la filosofía, o cualquier forma de filosofía que se tenga, es esa, digamos, actividad que tiene cualquier ser humano, que para entender, explicar, ordenar de una manera más compleja, más simple su mundo, tiene que hacerlo siempre a través de la palabra, o a través de otras formas que le sirven de conocimiento. Así, como punto elemental, el pensamiento. Pensamiento, incluso desde la filosofía muy antigua, digamos, presocrática, o después Platón, mismo Aristóteles, el pensamiento siempre va vinculado a la palabra. No se olviden que para ellos luego es palabra, pensamiento y organización. Eso no hay a dónde más. Y como ellos luego dicen, es común a cualquier ser humano o antropos que entendemos. Ahí ya, digamos, como para extender, pensamiento es ordenar el mundo a través de la palabra. Y quichua, yo en unos vídeos, no es que es raro, es vanidoso, y ya están en el internet una serie de vídeos que me han hecho, digamos, apenas defendí mi tesis, una televisión chilena, entonces ahí yo le explico, en otras conferencias también le explico. Hay algunos textos que son parte de la formación del periodo doctoral, no es ningún secreto, porque escribieron 1 o 2 papers para requisito de doctorado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pueden encontrar a YouTube, ahí se llama El sentido del fin del mundo como ética de la sociedad inca. Ahí está, descargárselo. Entonces ahí explico por qué yo utilizo el término quichua, ¿no? Pero así de manera muy rápida. En los textos, digamos, desde 1532 hasta la fecha, de cualquier disciplina, enfoque o misión que sea, siempre se va a entender como indio, indígena, autóctonos, pueblos originarios, nativos. Eso es lo más común. Pero ahí en esta cantidad de textos y charlas que yo he dado, ya digo, no se puede utilizar a estas alturas términos simples. Lo mejor que conviene es quichua, porque quichua significa territorio, significa el individuo que habla, significa una lengua dada, significa un proceso. Eso significa el quichua, el término quichua. Entonces, cuando decimos, y así quedó registrado en los documentos desde 1532, cuando dice, por ejemplo, y aquí en estas tierras hay 3 lenguas, quichua, aymara, puquina, las lenguas más generales, porque hay un montón, digo, las más generales. Cuando dice, por ejemplo, y estos son los quichuas y estos son los aymaras, y ahí, así clarísimo, están refiriéndose a los grupos humanos. Este es el quichua, este es aymara, este es de la yunga, o este es de puquina, hay algunas. Entonces yo, para hacer una especie de comparación y analogía, es cuando decimos, por ejemplo, francés. Francés es el hombre francés distinto al italiano, el idioma francés distinto al portugués, el territorio francés distinto a Palestina. Mire, calza, o el término de lengua. Igualdad. Entonces, cuando dice, por ejemplo, del territorio, cuando dice, esta es la yunga, la costa que conocemos actualmente, y esta es el quechua. Quechua es decir, la zona semitemplada. Por lo tanto, quechua significa, para decir el resto, territorio, el hombre, la lengua y un proceso histórico. Si digo todas esas cosas, mire ese proceso histórico, ese territorio, entonces, todo lo que se llamaba el Tahuantinsuyo coincide con el término quechua, ¿sí? Por lo tanto, cuando me refiero yo siempre a quechua, estoy apelando, digamos, para no referirme ni a indígenas ni a los grupos originarios, como dicen los compas de Bolivia, ¿no? Entonces ya tenemos ahí pensamiento, tengo ahí el quichua, y como dicen en el campo de las ciencias humanas,
digamos, me ha parecido muy pertinente porque la cantidad de discursos y materiales que se escriben sobre el pensamiento quichua, sobre el mundo quichua, es más así profuso, abundante en esto de las ciencias humanas. ¿Cuáles son? Son muchísimos, pero por un estudio de caso he escogido solamente 8. Relatos, pues, que siempre se está diciendo, eso me contaron, eso me dijeron, así hemos escuchado en la comunidad. Estos son los tesoros vivos, incluso en un documental que acaban de subir los compas del Cusco, del Ministerio de Cultura Cusco, ¿no? En Cusco. Estos son los tesoros vivos. ¿A qué se refieren tesoros vivos? Mire que la palabra tesoros vivos, buenísimo, porque dice, por primera vez hemos traído a la ciudad del Cusco, y eso me pareció genial, ¿no? Digamos, han llevado lo que llamamos a los sabios de los saberes prácticos, sabios de los saberes prácticos. Al Cusco, muchas de esas personas, hombres y mujeres que superarán los 60, 70, 80 años, dice, la chica que está haciendo el reportaje y los que están editando bien el vídeo, dice, por primera vez incluso han salido de sus comunidades y han llegado a la ciudad de Cusco. Por primera vez están haciendo una serie de eventos, están conversando, compartiendo, haciendo sus ceremonias al frente del Coricancha, cosa que yo veía ese caso, que debe ser impactante. ¿Qué significó para él? Debió haber escuchado, enseñar, educar, hacer un tipo de compartimentos frente al templo del Coricancha. Es como a cualquiera de aquí, que es el catequista, digamos, por cualquier caso cristiano, ¿no? Que le digan que existe el Papa, que le digan que existe la ciudad de la iglesia de San Pedro, ahí no. Que de pronto le lleven viejitos, mira, aquí está la iglesia de San Pedro, ¿qué sentiría, no? O sea, así. Entonces aquí en este vídeo que se llama El encuentro de nuestros sabios, caso del Cusco, ¿de qué le cuentan ellos? ¿Cómo se teje el puente de qué es la chaca? ¿Cómo se tejen esas cosas, las chigras? ¿Cómo se teje las señoras increíbles? Dice, así he hecho yo las guaracas que me enseñó mi padre, mi abuela. ¿Cómo se utiliza la chaqueta? Increíble esas cosas. Entonces, a eso estamos llamando los relatos de reliquias. Y reliquias también no se olviden que reliquere viene del latín, que significa una parte de, y ahí viene residuo en matemáticas. El término residuo no es una cosa peyorativa en matemáticas, ¿no? Entonces, y ahí viene entonces las reliquias también una cosa aparte de guardada como un valor sentimental y custodiada. En ese sentido, reliquias. Porque cuando escuchamos, digamos, comúnmente a cualesquiera que ya iré mencionando, dice, estos son parte de los saberes ancestrales que nuestros viejos, nuestros abuelos los han guardado, los han cuidado, los han transmitido con cierto cuidado y afecto a sus siguientes generaciones. Entonces, por ahí cuadra, digamos, ¿sí? El término entonces no tiene ninguna carga peyorativa, relatos de reliquias, acerca del mundo quichua. Esto del concepto del mundo también, ¿por qué? ¿Cómo entender? Y veremos ahí sobre la marcha. Yo entiendo el mundo como aquello que envuelve, que rodea y que se construye, digamos. Entonces, ¿cómo es posible? El 12 mundoy, porque mira que está entre castellano y quichua, ¿no? Entonces, mundoy es ese espacio central del momento del mediodía, lo que decimos en castellano, el centro. Ya para el quichua, digamos, muy antiguo, por supuesto, y quedó también registrado en la misma literatura, entonces es ese momento de plenitud, el mejor momento de la luz solar, ya, como un punto principal, que sabe que ya pasó un espacio, ya me falta otro espacio para que se acabe eso que llamamos el día, entonces ahí el mundo, y el mundo también, por ejemplo, cuando dice, digamos, no nos olvidemos y hay que aceptar esa realidad. Comunidades campesinas, comunidades quichuas, no necesariamente implica hablar el quichua. Se reconocen, asumen, se aceptan como comunidades campesinas, como comunidades indígenas, por utilizar el término, pero no necesariamente ya se está hablando en quichua. Congresos, reuniones de las comunidades del 95%, que yo recuerdo siempre, sobre todo conozco la sierra, lo de la Amazonía no, soy ignorante, pero lo más elemental, lo más corriente es que todo el quehacer, como saber sobre el caso de la literatura que ya mencionaré, el 95% es en castellano. Y se está mencionando del quichua, o de la lengua quichua. Entonces ahí, por ejemplo, decía, cuando dice, y se fue al otro mundo, se muere, es el momento incluso más crucial, de mayor dolor, de mayor tragedia, se fue al otro mundo, ahí está. ¿Cómo entiende entonces?
mi viejo campesino, voy a hablar de mi bisabuelo, mi viejo campesino, cuando se muere y dice se fue al otro mundo, reconstruir esa cosa. Cuando dice, pero ¿qué estamos haciendo en esto? Cuando uno escucha las canciones populares escritas, creadas, que hablaré en el caso del arte, ¿no? Grupos cayambeños, es, si uno puede exagerar, dice estrictamente quichuas, pero todo esto va a ser en castellano. Bueno, es porque este mundo, voy rodando por el mundo, estoy sufriendo en el mundo, y están hablando en castellano. La cantidad de denotaciones, de significaciones, de connotaciones sobre el mundo, entonces, eso me ha dado, ¿cómo entender? Yo todavía no me atrevo, porque mientras no se haga un trabajo sistemático, ordenado, de todito esa cosa que está regada, eso, ¿verdad? Entonces así yo me refiero, digamos, a relatos de reliquias acerca del mundo quichua. ¿Por qué el siglo XXI? Porque me ha llamado la atención, pues decía, he trabajado esas categorías la primera década del siglo XXI, he trabajado en otro momento, el 2017, 2018, y he vuelto a ese momento que estoy compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Así para hacer un poco de propaganda. Porque una cosa que estas son nuestras raíces. Queriendo contestar a eso, escribí mi tesis doctoral, que está editado en libro. Se está vendiendo en España a través de la Fundación Solo Bueno. Ponen ahí ediciones Tentalpa, está tanto en el libro digital como en el libro, en el ebook, que llama, que está a $6 el libro, ¿no? El físico está a unos 35 euros. Iba a traer, pero me olvidé. Alguien tal vez le gusta. Solo me traje 4, no más. Si es que a alguien le interesa, a mí me interesan los libros y traigo yo desde Alemania, traigo yo desde España, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa. En ese sentido, entonces, digamos, con mi tesis, con mi libro ahora, cubrí el siglo XV-XVI del pensamiento quichua. Con una conferencia que di en Oviedo en este septiembre, hablé sobre el mundo quichua en el cuarto centenario. Está cubierto. Está a punto ya de salir, ya está en prensa ya. Un trabajo que hice para la Universidad Central en el tiempo que estaba el doctor Samaniego, en el 2013, 2015, por ahí, antes de la actual, de Simpertegui. Ahí el doctor me asignó 2 años para hacer lo que se llama trabajo de investigación, que en ese tiempo era mucho mejor. Ahí he trabajado porque todo el mundo habla de las cosmovisiones de los árabes. Queriendo contestar eso mismo, dije, pero todo el mundo está hablando así de manera un poco no tan acertada. Me he ido yo a trabajar revisando lo que se ha producido durante la segunda mitad del siglo XX a través de distintas personas, distintos países, distintas distinciones, pero solamente el material escrito en quechua, mitos, leyendas, cánticos, adivinanzas. Esa ha sido mi materia prima, eso ya está ordenado. Eso tal vez para el año que viene haga un proyecto, pero alguien yo lo podría facilitar. Entonces, ahí yo ya trazo, digamos, ¿qué dicen? ¿Qué están contando los abuelitos en la misma lengua? Lo que ningún antropólogo ha hecho, pero por lo menos agradeceré que dejó recogiendo. Entonces, digamos, ese material, por ejemplo, ya da cuenta del pensamiento quichua en la segunda mitad del siglo XX. Y con lo que voy a decir ahora, esto se dice en el siglo XX, entonces como ven más o menos ya. Ahora que se publique, ojalá no me muera antes de eso, ¿no? Bien. Entonces voy a empezar con esto. Lo que yo quisiera decir, mientras ya vaya pasando a las... hay una serie de categorías que se vuelven a repetir. Es como que de una disciplina cogen las mismas categorías y lo van a pasar a otras, y lo van a pasar a otras. Simplemente iré comentando para no leerlos. Entonces, ¿por qué he arrancado así más o menos para... pero cómo vincular la idea del pensamiento, la idea del pensamiento quichua sobre todo, y como dicen los discursos, venga de donde vengan, ¿no? Europeos, de españoles, incluso están asiáticos, están los japoneses, están ahora, están los polacos, están los de la Universidad de Hebrea, de Jerusalén, los tipos están en este campo, trabajando. Es una cosa loca, no lo detiene nadie. Decía entonces, escuchando a todos ellos, ¿qué es lo que dicen? Que el pensamiento del mundo quichua tiene sus raíces en épocas milenarias, en épocas ancestrales. Así, términos ancestrales. Entonces, pero ¿cómo vinculo entonces el pensamiento con alguna cosa de la ancestralidad? Pues yo he puesto ahí, por ejemplo, este es el torreón que se llama Muyucmarca, está en Sacsayhuamán, o sea, yo estudié en el Cusco, por lo tanto conozco bastante bien. ¿Por qué recoger estas categorías que les digo y
no estoy diciendo que no sirve para nada, simplemente voy a reorganizar, voy a reelaborar y voy a darle otro orden. No estoy diciendo de ninguna manera que voy a borrar, porque sería absurdo, porque esta es la materia prima que está ahí. Ahí está. Entonces, en vez de poner acá, lo voy a poner por acá y tengo que argumentar. Decía, porque esto da justamente cuenta, este edificio que ustedes pueden ver ahí, es muy marca que está justo en Sacsayhuamán. Los cronistas, por ejemplo, Sancho de la Hoz y el mismo Garcilaso tiempo después, Sancho de la Hoz, cuando es el primer cronista que llega al Cusco, estoy hablando de 1532, cuando describe ese torreón queda loco, y después ya viene, pues ya nace Garcilaso, en el mestizo, ¿no? Bueno, hay otros también, buenísimos, pero Valer es el mejor. Entonces dice, es un castillo tan hermoso que ni siquiera en la misma Europa, en la cristiandad que se llama, tenemos. Pero ¿por qué me interesa? ¿Y cómo relaciona con lo que voy a hablar? Porque dice, es un castillo, dicen, ahora los arqueólogos han trabajado bastante bien todo el siglo XX, es un torreón de 3 plantas. La parte principal, la parte central, dicen es un torreón así, de entre 15 a 20 se ha intentado reconstruir. El segundo círculo, dice, es otro torreón que cubre al primero, que envuelve al primero, que más o menos tiene 10 metros de altura. Y el externo, digamos, el tercero, ¿no? Dice 15, 5, entonces va 5, 10 y parece que el central tenía entre 15 y 20. Pero ¿cuál era la función y cómo relaciona con lo que voy a trabajar hoy? Porque dice, las máximas autoridades se suben al torreón más alto y desde ahí miran, o sea, desde Sacsayhuamán se mira el Cusco y se tiene como es una mirada panorámica, digamos así, para ver cómo está la ciudad, qué hay que hacer, qué hay que mejorar. Es de las máximas autoridades. Y eso solamente es coincidencia, más o menos, esto de aquí de la Suárez, más o menos en miniatura, digo, aproximadamente es la misma forma que tenemos del castillo de Incapirca, ¿sí? Pero este es el centro. Que los incas tienen esa idea de que hay que subir a un lugar más alto para ver cómo están las cosas, de solamente eso no. La palabra, aquí viene por ejemplo la reconstrucción etimológica, saber las distintas lenguas, que he hecho el maricuquín hay que manejar siempre, si no uno comete barbaridades que les diré decir. Los nombres no voy a decir quién es así. Pero entonces miren, tenemos, cuando uno sale del Cusco, un lugar así mismo grandioso que es Ollantaytambo. Ahí está. Si yo empiezo a analizar etimológicamente, Ollantay significa un lugar alto, un mirador, que desde cuyas alturas se mira alrededor para reorganizar, ordenar, ver el estado de cosas, ver si hay alguna especie de batallas también, para ver si viene o no viene el enemigo. Entonces, en el pensamiento inca, tener lugares que hay un momento que hay que subirse bien alto para ver cómo está el estado del mundo, como ven, eso es lo que más o menos yo también quiero hacer, como para arrancar. Quiero ver cómo está el estado del arte a través de estos términos que me ofrecen solamente en esta segunda, en este siglo XXI. Vamos a ver, es explicado así. Arranco, entonces, ¿qué veo yo, como decía, en el campo de las ciencias humanas? ¿Qué se dice sobre el pensamiento quichua? Yo veo que sobre la cuestión de la historia, no sé si les puedo leer un poquito, así de una manera general, estas 8 disciplinas de las ciencias humanas, hay varios libros, hay textos muy buenos, que tratan sobre el pensamiento quichua, sobre el pensamiento inca, y muchas disciplinas, algunos autores, para entender un problema actual, pues así toca hacer, ¿no? Algunas áreas, siempre van a 1532, eso me parece genial, justamente para ir explicando, argumentando, cronológicamente y sobre documentos. Entonces, pues en el campo de la historia, miren, la mayoría que trabajan en este campo, grandes académicos, políticos, nuestros dirigentes, entiendan o no entiendan, entre otros personajes, un capítulo que se habla en nuestro Ecuador, en Perú, en Bolivia, el caso de Perú me llamó la atención genial los últimos 10 o 15 años, y ellos mismos están subiendo vídeos, es sobre todo una vez que ya se deja ahí solucionando el caso de Sendero Luminoso. Hay una serie de vídeos que ellos claritos, una vez que ya se logró controlar eso de Sendero Luminoso, nosotros hemos vuelto unas veces a la misma comunidad o a reorganizarnos y a discutir eso. Antes de eso era impensable. En estos casos, por ejemplo,
Y la mayoría, pues entre tantos héroes, mire, es lo más elemental, cogiendo aquí un montón de nuestros dirigentes que han sido de la CONAI, de la FEIN, de la CONACYT. ¿Cuáles son nuestros personajes? Los referentes. Tupac Amaru, Mama Dolores Cacuambo, que es lo más cercano, Tránsito Maguaña, y por ahí alguien se dice Pachacuti. Es por supuesto que en el mundo de la historia, este personaje es Pachacuti, digamos, el título de mi tesis. Pues en el campo de la historia, ¿qué es lo que yo encuentro, digamos, recurrente? Como decía, sobre todo el caso de tesis doctorales, que una vez definida la tesis, inmediatamente se convierte en el libro. Eso es lo que tengo. La mayoría de ellos son hechos en España. Algunos son hechos tanto en la Universidad de San Marcos. Miren que eso también hay que poner atención. La mayoría de textos que yo conozco son peruanos. Estudian ahí en el Perú, o van a estudiar en España, o algunos, muy pocos veo que van a hacer también los doctorados de historia en México, en la UNAM. Están trabajando. Pues cuando trabajan ahí, digamos, siempre están diciendo que la historia, los temas que implica la historia, hay que relacionarlos con cuestiones de, como dice ahí, etnohistóricas, con la cuestión antropológica, etnográfica, con la retórica, la lingüística andina, la religión, la sexualidad andina. Por ejemplo, les menciono solo un libro. Hernández Astete, él, su obra que sí es una tesis, después lo convirtió, que es doctoral, ¿no? Que sobre todo es en Salamanca y la Universidad, ¿cómo se llama? Universidad Autónoma de Madrid. Ahí, por ejemplo, mire, en varias de sus obras, Hernández Astete nos plantea la relación entre el poder y la familia real, Inca, los linajes, la presencia de la mujer, la idea de la muerte y los ritos religiosos. Por ejemplo, en la obra del 2015, los incas y el poder de sus ancestros. Aquí está la categoría que decía, conocimientos ancestrales, sabiduría ancestral, nuestros ancestros. Eso es así, común y corriente. Entonces aquí en este libro, los incas y el poder de sus ancestros, refiriéndose a la élite inca como encargada del cuidado del cuerpo del monarca fallecido, el Malqui, los Malquis, plantea un acercamiento interdisciplinario. Eso es recurrente. Cualquiera de estas disciplinas que voy a ir pasando siempre están enfatizando en la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Es muy recurrente en las 8 disciplinas que voy a pasar. Entonces aquí un acercamiento interdisciplinario entre la etnohistoria, antropología, etnografía, retórica, lingüística andina y el ritual. El autor también señala una serie de conceptos. Aquí viene lo que también es parte del discurso, que es el mundo quichua, que es el pensamiento quichua. Sí, pues aquí viene lo que es, así como es hasta en la sopa: complementariedad, oposición, dualidad, reciprocidad, redistribución para la articulación del talento suyo. A su vez, acota que serían principios organizadores de lo religioso, lo político, lo cósmico, presentes en la continuidad, en la festividad y en la ritualidad. Como ven, esto que está presente en la tesis doctoral, después ya en el libro escrito, son conceptos de complementariedad, redistribución, ritualidad, festividad, poder, linaje, familia, la muerte, cómico. A eso me refiero como el sentido de metástasis. Entonces, tranquilamente yo cojo los mismos conceptos de aquí y van a ir apareciendo en el resto de las disciplinas. A eso me refiero. Decía, también se ha vuelto como una especie de interés a este nivel que estoy hablando de investigaciones para tesis doctorales después de libros desde México. No es solamente los peruanos. Este chico es peruano. Acá viene una señora de México. Por ejemplo, ella tiene, por ejemplo, lo que se llama las cosmovisiones de los incas. Viejos problemas y nuevas posibilidades. Otro trabajo en revista indexada, mire que está diciendo que están apareciendo en ciertos textos que hoy nos exigen que requiere cierta rigurosidad. Cuando uno analiza ya no es tan riguroso. Y escrito y después la insulta. Pero ¿por qué hay que considerar eso? Porque a veces sobre el mundo quichua que les estoy diciendo, casi nadie le toma en serio. Y si escribo al menos desde Europa, desde España, es qué cosa. Porque para uno seguir línea por línea, tiene que ser experto. Otra cosa, cuando se habla del pensamiento quichua, cualquier cosa vale. Pero si yo quisiera hablar sobre la filosofía latina, romana, escolástica, podría ver si yo me atrevería a decir cualquier cosa. Toditos me caerían encima y yo quedaría fuera del gremio de filósofos, literatos, pero aquí no pasa nada. Entonces, ideológicamente, ¿cómo estamos entendiendo esos saberes?
simplemente después de las conclusiones. Entonces, miren, aquí aparece otra, la construcción de la figura de Pachacuti, Inca, Yupanqui en textos coloniales de 1534, mire cómo se vuelve esta fecha, es clave más o menos para intentar decir que estos problemas de esta gente, llamada los quichuas, tiene una base y un momento de arranque. Y eso yo quisiera que los chicos que estudian al menos, gente que interesada, sí se puede, por lo menos, 3 o 4 libros, yo podría decirles, utilizar un punto de arranque. Porque si no, a nombre de los saberes ancestrales, hago una entrevista al abuelo y ya. Y el otro día decía unas entrevistas que acaban de hacerse justamente en otro encuentro en el Cusco, dice, es que nuestros saberes ancestrales, que me dijo mi abuelo, qué genial, porque justamente se llama la sabiduría ancestral en el arte. El tema de la expresión me parece, pero ¿cómo le explicó la misma señora? Es por eso, entonces, ¿cómo estamos denotando, entendiendo cuál es el significado de esa astralidad? Simplemente lo que me acaba de decir mi abuelo. Pero cuando yo digo milenario, también tengo la evidencia material. Aquí me viene la filosofía materialista, no puedo nomás inventarme. Aquí está este libro, aquí está esta pintura, aquí está este hueso, aquí está este resto arqueológico. Para que respalde, porque si no queda como parecer de ir sobre la justicia primada, una cosa. Bien, decía, desde 1534 hasta 1615. Y este es un trabajo que ahora que está de moda los trabajos de las revistas indexadas, entre 3 o 4. 3 o 4 chicos que están haciendo un doctorando se atreven a escribir eso. Pero ¿qué es lo que nos señalan aquí? Entre 1534 y 1615. Para poder entender que es difícil, digamos, en un pueblo que no ha tenido, digamos, ordenado de una manera escrita, cuando todo se empieza a escribir, qué fácil es distorsionar. Entonces, en este artículo que se llama La construcción de la figura de Pachacuti Inca, entre 1534 a 1615, es decir, no va ni siquiera a un siglo, ya se ha distorsionado con toda la evidencia. En el primer siglo de presencia, de escritura, digamos española, aquí en el quichua suyo, que yo llamo así, el tahuanqui suyo, ya se distorsiona un montón de cosas. ¿Qué podemos esperar entonces en 500 años? Es lo que me interesa enfatizar. Si no se considera eso, por lo tanto, entonces es fácil decir, mire, cómo hemos mantenido firmes, cómo hemos custodiado, cómo hemos guardado nuestra sabiduría por cientos de años, 200, 300, 400. Si en el primer siglo ya veo aquí, documentadamente, cómo se altera, cómo se cambia, cómo se distorsiona. Eso es lo que yo quería resaltar. Vamos con la segunda. ¿Qué pasa con la antropología? Esto está bastante complicado, como usted sabe, dentro del campo de las ciencias sociales no puede delimitar. Esto es sociología, esto es política, esto es economía, esto es literatura, no te metas, todo se cruza. Eso se vuelve incluso mucho más complejo y por otro lado también es mucho más rico. Digamos que yo veo la complejidad. Y forzando un poco, porque no quería hacer 9 cuadritos, voy a hacer 8. Entonces, uno de los primeros, yo veo, por ejemplo, ahí una primera área, digamos, de antropología, no como tal, antropología y etnografía, los mismos textos, decía, esto de los saberes ancestrales, del summa causa, del buen vivir, de esta lógica andina, y ahora no lo detiene nadie. Está desde Colombia, por hablar de nuestro medio quichua, la Universidad del Valle, esto puede entrar ahí, la cantidad del summa causa, desde la Universidad del Valle hasta Chile y Argentina. En nuestro artículo es que la antropología debe estar siempre trabajando con la etnografía. Entonces no se puede concebir antropología si no se hace un trabajo etnográfico. Hay que inferir. Lo que la etnografía dice, utiliza estas entrevistas, ¿cómo se llaman? Libros de vida, cuestiones de vida, estudio de casos. Eso es lo que hay que aplicar. Es un trabajo en grupo, es un trabajo así de paciencia y de mucho tiempo. Entonces aquí lo que vemos es que la antropología y la etnografía va de la mano. Luego también vemos ahí antropología y arqueología. Así mismo hay un artículo hecho de la Universidad del Valle, dice, ¿por qué debe relacionar siempre la antropología y la arqueología? Porque usan el método etnográfico. No hay arqueólogo que solamente diga, acabo de encontrarme esta excavación de hace 2000 años y no relaciono con nada de lo que acaba de pasar. Por ejemplo, los griegos tienen plata. Cuando uno lee quién está financiando la cantidad de instituciones, que se lleva en nuestro país, no hay tanta plata. Entonces, Gary Hurton, que se llama justamente el valor del mito, y está hablando de los hermanos Ayar, que ya voy a ir más allá. Entonces dice que él va a las excavaciones y se va a los documentos más antiguos, cómo recogieron los primeros cronistas sobre
de los hermanos ayer que explican el origen del mundo y la fundación del Cusco. Hace las excavaciones, busca los datos ahí en el Cusco y después dice, me voy a ver la celebración actual de la fiesta de San Pedro de Paucartambo. Dice, wow, encuentro los grupos ahí distintos, diferenciados, divididos por el Chaupiñán. Cuando yo encuentro ese dato, y se trata además en documentos antiguos, y cuando yo encuentro otros que dicen, la chacana y no sé qué. Entonces lo que Gary Burton me está abriendo los ojos, con sí mismo, con el método estructuralista, que hacer eso, es que sí se puede entonces más o menos respaldar, comparar el dato arqueológico, el hueso que acabo de sacar, los documentos de las crónicas del primer siglo, esa es la clave, documentos del primer siglo, y con algunas privilegias. Cuando uno analiza que hay privilegias, que estamos celebrando a San Pedro, a la Virgen de la Candelaria, en los casos de los bolivianos, a San Francisco en mi tierra, echa por tierra el otro discurso, no sé que todo es la religiosidad andina sagrada. Sí hay, pero ¿de quién? Porque el pueblo llano, humilde y sencillo está celebrando la fiesta de la Virgencita de las Lajas, a la Virgen del Quinche, a la Virgen del Cisne. Lo que hay que decir es, hay dos, y las dos hay que fundamentar. ¿Quiénes celebran las fiestas cristianas y quienes dicen que estamos realizando esta vida? No estoy negando, eso quiero decir, no estoy negando, pero hay que argumentar. Y sobre todo, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Y cuál es mi público al que yo dirijo con todo? Pues adentro esto hay, y hay que trabajar. Bien. Decía entonces, otro de los elementos que desde la antropología ponen énfasis, y ahí le he puesto la chacra, porque incluso habría, si soy coherente con los discursos, es que Occidente centra su vida en el antropocentrismo, y de ahí viene antropología. Como ya se opone, ya hice un vídeo también justamente que se llama El penoso camino del pensamiento quichua académico en el centro. En YouTube, ahí explico esto. ¿Por qué? Porque desde hace rato, en la época que estoy diciendo, se ha opuesto Occidente versus estos saberes ancestrales. Y nadie me argumenta por qué realmente somos opuestos. Realmente somos opuestos. Y si somos opuestos, ¿pero en qué contexto? ¿En qué elementos nos? Pues estamos, dale ahí, resguardándonos constantemente, nos gusta, no nos gusta. Entonces decía, si yo fuera coherente con eso, tendría que cambiar, porque dice, dentro de acá, de los saberes, los pueblos de acá, pueblos de allá, que puede cuestionar también, dice, es el cosmocentrismo. Entonces ya no podría yo poner la materia o esta cátedra o esta disciplina o esta ciencia social como antropología. Tendría que cambiar si es que voy a aplicar acá, porque me están diciendo que antropocentrismo vale para los europeos o para los de Occidente. Nosotros somos cosmocentristas. Entonces mire cómo toca reorganizar, pero puesto ahí. Pero sin eso, entonces cuando se trabaja desde la antropología, dice, es que la astronomía y la geografía siempre están presentes. ¿Sí? Y entonces, tanto en la historia como en la actualidad, les decía, este encuentro de sabios que se acaba de hacer en el Cusco es buenísimo. Dices que, pero mire clarito, es buenísimo escuchar entonces a la gente no académica, eso me dio una lección a mí. Clarito dice, pero es que porque nosotros todavía nos dedicamos al cultivo del terreno, del suelo, de nuestra alfa mamita, de la chacra. Por eso para nosotros es importante ver cuándo sale el sol, cuándo sale este lucero, cuándo canta este pájaro, cuándo florece. Claro, está haciendo la actividad económica. Pero si hay un montón de gente quichua que ya, claro que son de la economía, pero su vida, su actividad económica, hacen en ministerios. No sé si han visto, está en YouTube, bien, además a la chica que es simpática y bien formada, la Fundación Telefónica está haciendo publicidad nacionalista, que se llama Belitza Pulgo. Pero si esa guagua está solo en Quito, solo en Madrid, está viajando Lima, Buenos Aires, Chile, Uruguay, ese es un mundo, puro avión, puro escritorio. ¿Cómo le pido a ella que me hable sobre la chacra? Ya, entonces toda esa cosa toca ahí. Entonces ya, también aquí es genial, como sea, hay unos datos, este es un texto de una chica, María del Carmen Escudero García, que le publicó la Universidad de la Rosario, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, hay que buscar esta. Para poder entender esto que se llama la cosmovisión aquí de nuestros Andes, hay que aplicar la teoría de la dimensionalidad. Aquí en mi texto lo tengo. Pero ¿a qué se refiere ella con la teoría de la dimensionalidad?
Dices que todo, ese es un prejuicio pero de esta gente académica. Dice, porque estas costumbres y estructurar la cultura de acá no se puede hacer como se hace en Occidente, es brutal. Dice, por lo tanto, vamos a utilizar esta categoría que hemos aplicado en México, en Guatemala, sirve para aplicar los Andes. ¿Y a qué se refiere eso de la dimensionalidad? Dice, es el modelo del hombre que puedo aplicar al estudio de la naturaleza, o al revés. El cómo yo defino la naturaleza me sirve para entender la estructura corporal, espiritual, ¿verdad?, del hombre. ¿Por qué? Es que hay que hacer distintos niveles también, distintos niveles. Porque dice, si yo veo el árbol, las comunidades indígenas dicen, esta es la cabeza del árbol, estos son los brazos del árbol, estos son los pies del árbol, esta es la parte umbilical del árbol. Pues que sí, es verdad. Pero una cosa a nivel metafórico, y otra cosa cuando yo ya voy a trabajar, digamos, en el campo de la botánica, un montón de chicos quichos que están estudiando ahí, con dolor del alma van a tener que utilizar raíz, hojas, flores, más que nada más. Que por ahí como mapeles. Esa va a ser la gran ruptura, porque si no... Decía entonces, a eso llama, por ejemplo, la teoría de la dimensionalidad y calidad. Y a esto, como dice, pero ¿cuál es el modelo? Es de este trabajo, de una profesora mexicana, también está en vídeos, dice, cogiendo, dice, la división del Jahuapacha, Caipacha y Ucupacha. Explicar un montón de cosas. También encuentro, este es el tema mucho más complejo, pero el que más, digamos, más aceptación ha tenido desde México hasta Chiloé. Estudios de la cultura. Estudios culturales, que incluso para que vean cómo está institucionalizado. Me voy a Quito, y ustedes también ya me mencionó, conocen Quito, han estudiado ahí, y tengo la Universidad Andina Simón Bolívar, y tengo ahí los estudios como estudios de maestría culturales, estudios de la cultura. O sea, miren que no me estoy inventando, no son cosas además tan sensibles. Dentro de esto que llamamos estudios de la cultura, y hay un montón de gente, tesis de maestría, como he dicho, tesis de licenciatura, tesis de doctorado, que se plantean ahí. Podría dar el nombre de una persona que tiene un poder político, ustedes no tienen idea. Por ejemplo, ahí plantea que para esos estudios de la cultura, o estudios culturales, siempre se tiene que tomar en cuenta la historia. Aquí en la cuestión de la historia, este chico que trabaja en Andina, que es una figura poderosa, es encargado de la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, no es cualquier cosa. En su tesis doctoral, que recién lo acabó de defender, todo escrito en quichua. Le hicieron una entrevista y le homenajearon. Yo quería sacar un guapo. Le dieron flores, regalos, anillos de oro. Es la primera tesis en 500 años escrita en quichua. Es solamente la cuestión del show. Y después me vuelvo a encontrar, porque yo necesitaba el dato y la entrevista y la reflexión de él, porque tenía que dar, y ya escogí unos 5 quichuas académicos que están aquí en el Ecuador, y veo que un compa ya ha vuelto acá, le he hecho un seguimiento a estos 5, ¿sí? ¿Qué están pensando? Ya le tocó a él, le digo, ¿y qué pasa con los estudios culturales? Dice, hermano, mi tesis lo hice en quichua, pero claro que no me estoy arrepentido. He tenido que hacer una recensión en 45 paginitas en castellano porque nadie me lee. O sea, sí, son cosas que hay que repensar. Entonces este chico, ¿qué es lo que plantea en su tesis y en esa recensión de 45 paginitas que se acaba de publicar hace unos 2 o 3 meses en la Universidad Andina? Él plantea entonces la cuestión de la historia. Cuando yo voy al texto de él, y en otro también que se llama diversidad y interculturalidad, es otro de los grandes temas que ayuda a subir nuestra autoestima, es el reconocimiento de nuestros grandes héroes. Lo que les decía, los héroes que se oyen, ¿no? El mismo Daquilema, Tupac Amaru, un montón. Entonces ahí la cuestión de la historia, la cuestión de la política, es buenísima. Porque toda esa cosa, si no se vincula a la cuestión política, pero una cosa es la política, sino más que me permite salir un puesto, acceder a un momento así de futuro, pero otra cosa es una política real, en donde digo, vale, estoy en el puesto, en el ministerio donde planifico, digo, estos son los temas que hay que hacer para todo el Ecuador, y ese es el texto en primaria, en secundaria y en universidad. Llegar a eso, pero él plantea, no solamente un montón de gente que trabaja en estos temas de estudios culturales, la historia, la política, el simbolismo. Tanto así, miren que va a ser un año en la universidad que se llama Hugo Cuenca Press. Ray Kun en los 11 años, como que se oyeron eso. Hugo Cuenca Press,
Rey Vicuña nos damos. Me puse a leer, justamente porque tenía que dar una conferencia hace unos 3 meses. Digo, bueno, no repetirá lo que saqué. Bueno, no quiero ofender. Siempre intento no ofender, pero resulta. No me da otra alternativa. Resulta entonces que cuando yo leo este libro y se pueden descargar, lo bueno que está así de libre acceso, ¿no? Ray Vicuña en los Andes. Hay un montón de quichos, eso me interesa resaltar. Hay un montón de quichos que están haciendo maestrías, están en el proceso de doctorando, unos ya están a punto de defender y trabajan esto. Y dentro de eso, pues en las fiestas es importante que en las fiestas recuperemos nuestros símbolos, nuestras formas de danzar, nuestras formas de música, nuestras formas de alimentación. Entonces el concepto de símbolo y simbología es así, como una gran temática, la temática que a mí me interesa. Lo que veo también es la literatura, dentro de esto mismo. No se olviden que más adelante incluso veré, el mismo chico de esta cátedra es reconocido a nivel del mundo por ser el primer literato. Un día me puse a ver, chicos, no voy a decir nada, bueno, pero lo que digo es entonces, en el campo de los estudios culturales, la literatura es parte importante. Yo les decía que en el tiempo del doctor Samaniego, me dio para 2 años de investigación, yo me di la molestia en esos 2 años de recoger todo lo que se ha dicho durante la segunda mitad del siglo XX, pero en quichua, mitos, leyendas, adivinanzas, cánticos, refranes. 2 años me pasé bien, tengo ya, como se llama, ordenadito. Entonces, mire, esa es la literatura. Tiene valor la literatura, pero los elementos que están en la literatura distan mucho del discurso de los académicos. Es lo que yo quiero decir. Claro que hay elementos simbólicos, pero tienen otra connotación. Así que tienen que aprender quichua para, digamos, también veo yo que en estos mismos libros, en este mismo campo, no se olvide de la Catherine Walsh, ¿no? que pasó un montón de años, es que la perspectiva intercultural es la que debe guiar. Pero esa perspectiva intercultural, ¿qué tipo de métodos me ofrece? ¿Cómo? ¿Cuál es el sistema de conceptos? ¿Cuál es el sistema de conceptos? Porque en cualquier disciplina, sea, digamos, de primer grado, digamos, lo que llamamos las ciencias exactas o duras, o de segundo orden, lo que llamamos ciencias de la filosofía materialista, cualquiera que ellas debe utilizar una metodología, una lógica comunicativa y un conjunto de conceptos. Con esos conceptos yo voy ordenando. Yo siempre digo a mis chicos, cuando voy a las comunidades, es como nuestros padres. Yo vengo de una comunidad de Quichua. Abuelo tratador eran campesinos, chacareros llamaban. Mi padre era chacarero, entonces. Ese viejo, para ser un buen chacarero, tenía pala, pico, el asadón, la soga, esto, no sé qué, el estribillo, la pasa. Mira, ese era el conjunto de él para ser un buen chacarero. Si me iba donde un tío que era carpintero, el viejo tenía cepillo, serrucho, martillo, la cortadora. Mire, si uno quiere coger, como dice, el mismo ejemplo de los saberes prácticos de nuestro pueblo, no tengo nada que inventar ni estacionar. Y lo mismo, entonces, cuando yo voy a trabajar en otro campo, ya no es la carpintería, ya no es la agricultura, es mi reflexión, tengo que utilizar una serie de conceptos. Y no hay para qué inventarse, yo saco de la misma reflexión de los materiales, de lo que han dicho nuestros autores. Creo que se va a acabar, no digo ni el 2, ni la arqueología. La arqueología dice, por ejemplo, miren, este del símbolo es buenísimo de Juanita. La dama Juanita, como dice la dama de Cerro de Jampato en el Perú, ¿no? Miren, así en su forma, como ha dado, digamos, como te digo, para que vean cantidad de investigadores, biólogos, toda esa cosa de todo el mundo. Entonces, dentro de la arqueología es como momentos vinculados siempre la antropología, la política, la religión y la economía. Porque cuando excavan, dicen, mire cómo estos productos han traído de cualquier parte del Tahuantinsuyo. Entonces se da cuenta, digamos que esté donde esté, había siempre ese espacio, esa práctica de interrelacionarse. ¿Ya? Puedo avanzar un poco más adelante para hacer una especie de conclusión. En el psicoanálisis, aquí me voy a detener. Este es un campo casi restringido. No es como las otras de literatura. Puedo avanzar unos 10 minutos más, si me puedo parar, no hay ningún problema. Pero en estos pocos libros que he encontrado, sobre todo peruanos y uno de aquí del Ecuador,
hay un profesor de la Universidad Católica de Quito y hay otro también que ha trabajado, quien está hablando. Yo recogí los datos, trabajé y reflexioné con un chileno. Entonces ahí, lo que veo cuando se trabaja en el psicoanálisis, siempre vinculado a la historia, a la antropología, a la etnografía, al psicoanálisis, la mitología, la literatura indigenista. Por ejemplo, en el texto clásico, déjenme ver ahí que dice, del psicoanálisis, no quiero decir esto de memoria. Por ejemplo, mire, tengo aquí, este libro aparece editado por primera vez en 1990, 1991, 1996, 2014 y 2021, o sea, se da cuenta de la cantidad de revisiones. El número de revisiones me da por eso, algo debe tener este libro. Ahora, ¿cómo se llama este libro? Se llama entonces, Entre el mito y la historia, psicoanálisis y el pasado andino. Aquí se reúnen un antropólogo, un historiador, un arqueólogo y 3 psicoanalistas peruanos, parte del Instituto de Estudios Peruanos. Eso nos hace falta en el Ecuador, de pasito. No tenemos buenas instancias, buenos institutos, sí tenemos universidades, pero no tenemos, digamos, la tradición para crear lo que se llama escuelas. Pero más allá de eso, también la capacidad de debatir y difundir, porque también, pues aquí fue un debate, ahí, publicar también, pero queda botado ahí el libro en la bodega. ¿Cómo difundimos todo eso para realimentar, reorganizar eso en la escuela? Entonces, basta con este librito que les digo, clarito dice, entre el mito y la historia, psicoanálisis del pasado. Pero lo genial es, ¿qué es lo que encuentran? Aquí viene lo de los hermanos allá. ¿Cuál es la fuente para estudiar castellano no escrita? El mito de los hermanos allá. Una de las cosas que les llama la atención a los primeros colonistas es, pero que expliquen cómo crearon el mundo, cómo han fundado las primeras ciudades, la idea de los héroes, ¿no? Entonces, dentro de esta pregunta de quién fundó estas ciudades, aparece el mito de los hermanos Ayar. Y los hermanos Ayar, mire, que es buenísimo. Si uno entra a YouTube, los peruanos han hecho la ruta de los hermanos Ayar hasta la actualidad. En los últimos 20 años hay una participación de escuelas, colegios, universidades, celebrando, recorriendo, reconstruyendo el camino mítico de estos hermanos Ayar. O sea, no quedó solamente en el informe teórico, arqueológico, tuvo una fuerza actual, ¿no? Y eso atrae pues también el amor al pasado y también turistas de paso. Eso también, porque si solo están discutiendo no vienen nadie. Vienen ustedes porque ya se compran un cafecito aquí, la señora que vende el café ya por lo menos se gana unos 50 centavitos, hay que entenderlo así. Y otra cosa más, sobre todo, ¿qué encontramos en este campo? Algo que las otras ciencias o los dirigentes y académicos de las otras disciplinas callan, pero es una realidad. Cuando analizamos esto, encontramos las emociones de cualquier ser humano. Odio, rencor, violencia, tragedia, desesperación, resentimiento, abandono. Somos seres humanos y pasamos por eso. En eso del son la causa, del vivir bien, de la armonía, al mantener eso lo que estamos haciendo es tapando una realidad también. En este vídeo que les digo, el Alguien Causa, yo les recomiendo, miren que ustedes se pueden, es hecho por la Fundación Madre Coraje, que justamente reúne a una gente del sur del Perú. Clarito dice, después de Sendero Luminoso, después de pasar esos grandes conflictos, nos hemos avanzado, ahí recién salen. Durante ese Sendero Luminoso, dice, violaban, mataban, secuestraban. Si no era el ejército del Sendero Luminoso, nuestras mujeres salían a la ciudad, eran violadas. ¡Qué bestia! Eso es una realidad que nadie puede desconocer, pues. La idea de violencia, odio, rencor, con eso del bicentenario, acaba también así mismo de aparecer otro libro dentro de este mismo que le puse aquí, que se llama justamente... aquí está, miren. Es sobre la idea de odio y rencor en el Perú, desde 1532 hasta la actualidad. Odio, rencor, resentimiento, violencia, abuso de poder, desde 1532 hasta la actualidad. Avanza, por supuesto, Sendero Luminoso. Ahí está. Y eso, por ejemplo, aquí en el Ecuador, no lo van a decir, por supuesto, porque si no, se daña, pues, digamos, el mensaje de la armonía, la equidad, la igualdad, del buen vivir, que todos somos en un paraíso. Y si se mantiene esto, es terrible también. Yo les cuento, no sé, ustedes son mujeres, que se llamaba un centro en Quito hace unos 15 años, no recuerdo, pero era un centro así grandote de mujeres, con amo, porque se llama.
Ya, era creo comenzando el periodo de Rafael Correa. Me llamaron, así que les voy a dar una conferencia, estaban todas las grandes autoridades, el Consejo Nacional de Mujeres. Dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos presentado un proyecto con algunas mujeres líderes, le presentamos al grupo de asesores de Rafael Correa, ¿y qué nos respondieron? ¿Para qué les voy a apoyar? Si el discurso de los dirigentes es que todo está bien, que todo es armonía, todo es igualdad, todo está en paz, ¿para qué les voy a ayudar? Mire, porque hayan presentado justamente cuál es el maltrato, cuál es la violencia, cuáles son las consecuencias sociales del abandono de padres, o cuál es la idea de la mujer, digamos, madre soltera que quedó, cómo crece esa chica o el chico. Son cosas también reales que hay que trabajar. Habían presentado este proyecto, no sé cuántos, miles, millones, supongo, porque era un proyecto así a nivel nacional buenísimo. Y los asesores de Correa habían dicho, no, pero si tanto los dirigentes que están bien, que son felices, que es una causa, igualdad, armonía, ¿para qué? Otra vez tenemos que organizar eso, ¿no? Desde los mitos hasta la actualidad, se habla que está en este mundo. La idea de hoy. Pero no se lo estoy diciendo el caso de Perú. Sus nombres son los quichuas, aquí también somos seres humanos. Hay un libro que yo publiqué con ayuda de la Fundación Iquique Yecta en Chile, ahí se llama justamente Los sueños y la idea de conducta y vida. 580, y está incluso de descargarse. A través de los sueños, mire que incluso genial para un psicoanalista, ¿no? Que no se puede controlar. Pero es lo que hemos vivido durante el día. Yo no he procesado racionalmente, digamos así, pero en el sueño que me salía de dolor, de angustia, de abandono, de mala suerte. Ahí está, vaya, usted esto a libre disposición. Yo esto veo ahí, por ejemplo, en la literatura indigenista, al menos que dice, si uno quiere entender en qué momento la chica está deseando la cuestión sexual, justamente se llama Los indígenas de altura del Ecuador. Bonifaz. Los indígenas de altura del Ecuador. La cuestión sexual más aberrante, pero más íntima. Pero esta bestia, ¿cómo logró entender eso? Ahí está. Escrito. Así mismo que tuvo unas 5 ediciones. Cuando uno mira eso, las 5 ediciones, dice algo está pasando. Ya casi, ahora si la política y el derecho, bueno, es rapidísimo, cantidad. Hay un texto que se acabó de entregar como informe para ver cuál es la realidad de los pueblos y nacionalidades de América. Casos era de México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia. Y ahí, el caso de eso voy a hablar, que me puse a hacer un seguimiento, no os voy a decir el nombre, pero digo que yo creo que tiene esta protección de la CIA, para que tengan una idea. Por eso no me atrevo a decir el nombre. Tiene un poder, ustedes no tienen idea. Yo tuve que conversar con mis amigos, digo el nombre, no. Dice tú, pero di por ahí, pero como es muy cercano, digo, oye, dime el nombre del libro, ¿cómo se llama? Para citar, que va a ser famosísimo. Bueno, este chico, que tiene tanto poder, él da cuenta, dice, este es un dato, desde los primeros momentos que nosotros pensamos la organización, estaba pensado siempre en cuestión política y educativa. Por eso yo he puesto ahí, organización bilingüe. Educación bilingüe intercultural siempre nacerá así como gemelos con la cuestión organizativa. Y a partir de esa relación, y el mismo en el libro de este señor, justamente que se llama de la organización indígena a la reivindicación de nuestros derechos, no sé qué más, publicado por el CAP, Corporación Andina de Fomento del Banco de Desarrollo Latinoamericano y del Caribe, y cualquier cosa. Plural Editores, La Paz, Bolivia. Por eso le pedí, me mandó la foto. Entonces, ¿qué dice ahí? Todo esto que estoy señalando, entonces, la historia, la cultura, y aquí es genial porque dice, también hemos intentado utilizar las cuestiones históricas y etnográficas para no decir, porque cuando nos empezamos a organizar recién descubrimos que unos han sido cañarios, otros han sido saraburos, otros han sido panzaleos, plurales, porque eso también fue un motivo de encontrarnos a nosotros mismos, en ese sentido. Y eso mismo sirve, dice, para que las instancias del Estado, lo que sea, empiecen también a tomarnos en cuenta y abran una serie de alternativas o posibilidades de educación, de trabajos, tanto a nivel del Estado como las otras instancias. Ahí va mencionando. Y es buenísimo aquí la cuestión de la espiritualidad, la religión andina, ancestral, católica, que sea, la participación.
Y esto es bueno, ¿por qué la religión? Porque ya hay una cantidad de chicos quichuas que han estudiado en la clase, que usted tiene la facultad ahí de estudios políticos. El chico que estoy ahí mencionando, ahora ejerce las funciones de cualquier cosa, es vicerrector de investigaciones de la UNACH. Es una ley comunitaria, entonces, si quieres que te divulgue. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué le pone énfasis él en la cuestión espiritual? Porque antes de ser como uno así pecador, era sacerdote. Pero la cuestión indígena, aquí viene en serio, entre broma y chiste, conversé yo con Jesuita, porque yo trabajo en la católica, y ¿cómo entiendes tu padre? ¿Quién entiendes? Dice, es que tienes que tomar en cuenta que nosotros hemos hecho, digamos, ese acto así de voluntad fuerte que se llama de celibato, o de celibato. Ellos no, porque tú ves, dice, pues evidente, cantidad de chicos, he sido profesor también de seminario de religión quichua, de salesiana, cantidad de chicos que van así con esa noblería que el sacerdote que los conocen a la chica, entonces la cuestión del celibato sí hay que tomar en cuenta. Pero este caso de este chico ya fue sacerdote, ejerció, y como no logra pues, eso del celibato, tuvo un montón de guaguas, salió, no estuvo hablando. Pero ahora él es un buen académico y él ya tiene algunas obras, estoy haciendo seguimiento, entonces él trabaja, digamos, ya con buenos argumentos, es un doctor en ciencias políticas, habla quichua, se mete ahí, entonces ya más o menos, digamos, me da como para tener cierta confianza, digamos, hacer un seguimiento a él. Pero él, por ejemplo, tiene un capítulo del libro que se llama justamente la cuestión religiosa y espiritual. Si no se consideran las distintas formas religiosas, católicas o evangélicas o las otras, más de esos poquitos grupos que están siendo la Pachamama, pero son unos poquitos porque no tienen nada sistematizado. Si alguien va por ahí, pues hay que empezar a sistematizar para ver qué hay. Yo le digo, mire, es una gran autoridad, ha sido sacerdote, está ahora en esas grandes funciones, y luego comencé ahí, mire, en los últimos tiempos hay un artículo, un libro también hecho de una señora famosísima que incluso quedé yo loco, que es la fundadora y presidente de una fundación que se llama el Instituto de las Ciencias Ancestrales. Dije, wow, ¿qué será? Quisiera que me indique alguna cosa. Pero ahí, por ejemplo, se plantea, porque como ella es abogada, y fue una de las primeras que incursionó en las grandes organizaciones, estuvo en la política también y ahora también pues, en otra función. Pero ahí ella plantea, por ejemplo, en ese artículo, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Y se lanza ahí eso. Para ir avanzando así rapidísimo. Dije, teoría, esa cosa, la economía. Solo quisiera comentar ahí. Esta de economía, un trabajo muy bien hecho que sí recomiendo que leerían unos de Untoja, Fernando Untoja, un boliviano. Fue, digamos, parte de una... Es lo bueno, digamos, de estos estudios sistematizados, digamos, cuando se meten en esto. No estoy diciendo que los otros no tengan posibilidad, pero estoy, soy profesor, me meten en este campo. Entonces, ahí este chico ya cuando desarrolla su trabajo para su doctorado, que lo hace en Francia, él ahí plantea con una serie de elementos, tanto filosóficos, aquí es buenísimo, con una serie de elementos filosóficos, claro que se va, ahí se pierde el hombre, es que Francia no tiene más, ¿no? Se va con Althusser, cuántos ahí. Pero lo que él dice, para poder argumentar y entender, tuve que hacerlo con argumentos filosóficos, porque la economía como tal no le daba sentido, es lo que yo quiero sacar. Pero cuando ya logra darle sentido, ¿qué es lo que plantea en su libro? Y eso está incluso para descargarse también. Se llama El Retorno al Aire. Fernando Untoja. Creo que ya tiene unas 20 ediciones para que incluso incursionó, eso también buenísimo. Una vez que ya han hecho, digamos, este recorrido doctoral, algunos van por la cuestión académica, pero el lugar más propicio de mayor seducción es lanzarse al espacio político. En el caso de Bolivia, la mayoría se han lanzado para el espacio político, al menos en la época de Evo. Entonces, él plantea, Fernando Untoja, que se debe tener en cuenta tanto las teorías del mercado, como dice, actual, mundial. ¿Por qué? Porque nuestra gente, o sea, el Turi, la Papa, el Chuyo, saca y si no entiende eso. Nuestros hermanos migrantes, aymaras, ¿por qué les aymaras? Cuando salen de la comunidad se meten, se ponen su tiendita ahí, si no entiende lo que es el préstamo, es el interés, o va a la cooperativa, si no entiende cómo funciona esa animal, se va al carajo. Si él no entiende, dice, las teorías del mercado, y estamos un gran número. Y no solamente nos hemos quedado en el alto, también nosotros aymaras estamos por toda Europa, llevando nuestras mercaderías. Mire qué cosa más coherente.
Es lógico. Entonces, él plantea que es necesario conocer entonces las teorías del mercado y entender también que en ese entendimiento y en esa práctica, sea esto, digamos, del mercado internacional, neoliberal en lo que sea, o el mercado ahora, en la actualidad, siempre habrá conflictos y acuerdos. Por ejemplo, miren, el caso de esas cooperativas. Han hecho una serie de préstamos, no siempre llueve, no siempre hay buenos tiempos, no hay nada de armonía en la Pachamama. Hay un gran dirigente boliviano que es que la Pachamama, ¿acaso que haciendo esto me va a salir del proyecto, la respuesta? Adorando al sol me va a salir. Si yo no me organizo, yo no entiendo el problema, no sale ni resultado. En grande que Felipe Quispe, Felipe Quispe, eres así. Entonces ahí dice, entonces uno tiene que tomar en cuenta los conflictos y acuerdos que van a surgir, incluso para nosotros que nos hemos quedado en los pueblos. Porque ahora, si yo le presto unos 50 euros en su moneda, digamos acá, los conflictos, si yo le presto 50, el otro que me no asume que es una responsabilidad, y como dice que hay reciprocidad, si no me dan quizá unos $2, lo pierdo. ¿Por qué? Porque en eso que se llama la rama, yo llevo un año el pan, el plátano, o el trago, supongo, mi pueblo. Al año siguiente yo devuelvo el doble. Y ahí no digo nada. Pero cuando se trata de dinero, ahí sí se reclama. Entonces este chico lo que plantea, hay conflictos si es que uno no llega a entender. Y así mismo dice, si no entendemos cómo el proceso histórico-económico de nuestros hijos, de aquí nuevamente del mito para que vean. ¿Cuál es el mito que saca de nuevo? Los hermanos allá. ¿Cómo es que salen de Pacaritambo, que está en el otro, Pacaritambo, y llegan hasta Cusco? ¿Qué negociaciones? ¿Qué alianzas tuvieron que hacer? ¿Qué pasó con eso de la posesión de la tierra, o apropiarse de la tierra? Pues cuando alguien llega, no dicen que diga que estás tomando. Llega nomás, está ahí. Bien. Este es buenísimo, que veo una cantidad de, digamos, ya de libros que están saliendo casi digamos, hasta la saturación. El método semiológico se plantea siempre cuando sean así estos textos, esto que plantea una profesora de la San Marcos. Y ella trabaja sobre las cuestiones de los textiles, la cerámica, los diseños antiguos que están en los museos o de lo que se va sacando de los restos arqueológicos. Entonces ella plantea, es un planteamiento, no se ve, se llama Verónica Cereceda, ¿no? Dice, se debe aplicar la semiótica verbal de Vázquez o la semiótica visual de Greiner. Entonces miren lo que yo quiero resaltar aquí, elementos de acá, quichua, incas, no hay otra, están aplicando desplazamiento, o sea, la metábase, ¿no? Desplazamiento de Europa para acá. Esta es la realidad que yo estoy viendo. Y estos textos, digamos, son los que se discuten a nivel de la universidad. Fuera de la universidad, o a veces también dentro de la universidad, claro, ya viene otra cosa, pero entonces, en estos contextos. Entonces ahí, en otros campos, sobre todo la semiología, siempre va relacionada con la historia, la cultura, la arquitectura, la epistemología, la filosofía andina. Esta filosofía andina, terminaré diciendo, lo he dejado para un campo aparte porque amerita todo un trabajo muy riguroso. Pero todas estas 8 disciplinas de las 10 semanas sirven como la materia prima que le va a dar la cantidad de elementos que asume dentro de lo que llamamos la filosofía y la epistemología en los últimos 5 o 10 años. Claro que así mismo nadie entiende, pero eso es buenísimo. En todas esas disciplinas ya se han creado una cantidad de conceptos. Nadie entiende nada, pero le llevamos ahora acá. Y ahora el último grito es la epistemología y la lógica. Y no va a quedar solo esto. Ojalá me den unos 2 minutos. Bien ahí. Y la última, este es buenísimo, el arte, la estesis. Me he puesto estética ¿por qué? Porque se supone, oyendo a los mismos representantes de la danza, de la música, de la pintura y por ahí un montón de nombres, cuando se publica esa rama, dice, es que yo ya me enojé de utilizar los métodos alemanes porque este chico se fue a estudiar en Alemania, no se olviden, es quichua y maureño, por la década de los 500 fue a estudiar en Alemania, aprendió arquitectura, aprendió matemáticas, que esa porquería no me sirve, aprendió, entonces se metió en el campo del arte. Y ahí sí, dijo, eso yo sé, no me sirve. Ahora yo voy a buscar justo esas nuevas epistemologías, nuevas estéticas, nuevos valores, nuevos saberes. Y un día le voy. Bueno, lo que yo quiero decir, entonces, él dice, todo es de percepción, eso sí quiero resaltar. Todo es percepción. Entonces, basado en lo que ellos están diciendo, he puesto la estesis. En términos griegos, la estesis es captar por cualquiera de nuestros sentidos. Porque en el momento de la idea de estética está la idea de lo bello, de lo justo, allá me lleva al pensamiento griego, como que ya no me sirve, digamos, tanto así.
reuniendo todo eso, sí, volvería, pero por coger lo que están diciendo los mismos artistas, que todo es estético, que se siente, que la danza, que la música, que junto las tierras, del caso de los peruanos, juntan las tierras y sacan ciertos colores, viendo la textura, pues más de eso. Ahí conviene este concepto de estesis, la captación por la cuestión sensorial de los sentidos. Entonces así, yo veo en la literatura que sea, por ejemplo, ahí se está trabajando que sí hay todavía en la actualidad la cuestión oral, la cuestión escrita, pero aquí viene la bronca, porque tenemos que utilizar una lengua, unos estilos, una política y una cultura. Y el caso de una compañera Chuquí, que ya es mayorcita, y se hace en el 2017, el segundo Festival Internacional de Poetas Indígenas. México, Venezuela, Ecuador, Perú. El caso de Ecuador. Entonces ahí también dice, pero eso de la escritura quichua normatizada, que no sé qué, con la K, con la doble, es un lío. Entonces la compañera Carmen Chuquín, que era profesora hace años en Estados Unidos, no sé por qué, pero ya regresó, dice, yo creo que si queremos realmente que a libertad lo importante que escriban es que escriban como quieran, porque el momento que le digo esto, la gente se desmotiva. Entonces, ahí en ese segundo Festival Internacional 2017 Ibarra en Tierra, ahí dice, el problema de la escritura se vuelve. Pero sí lo que hay que resaltar, lo que se escriba ande vinculado con la cuestión política y cultural. Eso que se hace, siempre está la cuestión de la política vinculada. Todo eso está vinculado como en cualquier pueblo del mundo. Una cosa que me llamó la atención así brutal, pero desde el caso del Perú, esta profesora de la Universidad de Jerusalén, que se llama en textiles y cerámica, dice, funciona aquí el concepto de estética funcional. Por un lado tiene cierta razón, como les he puesto yo ahí. Dice, no es como en Europa, pues es que Europa es planita, como son montañas quebradas. El pensamiento inca dice, según la geografía por donde iba adaptando, iba mejorando. Tiene razón. Entonces, basado en esa idea, dice, yo propongo la idea de estética funcional, porque tiene que funcionar de acuerdo a la realidad geográfica. Vaya, la propuesta de ella. Pero lo que a mí me saltó ahí, dice, y también se puede aplicar las teorías de género y de juicio. ¿Qué poesía? Hay unos grupos que sí, con eso del feminismo, nadie niega que es necesario organizarse, reclamar que no haya violencia, y participar en la política, que conozcan lo que debe ganar. Se trata de un trabajo remunerado, ¿no? Y respeto, por supuesto, pero lo que no me parece pertinente es esas categorías que tienen otros grupos aplicar, digamos, a la forma de pensar de la mujer quichua. ¿Por qué? Porque hay un vídeo, justamente cuando se vivió el 2000, unos cuantos del último levantamiento, el programa está Cara de Llama, ahí está, 4 chicas, mujeres, quichuas jóvenes. Dice, es que nosotros podemos asumir esas categorías, esas formas de feminismo de Europa o del mundo mestizo. Nuestras formas serían de otra manera, pero eso hay que pensar. Y de ninguna manera están diciendo que no hay violencia, pero están diciendo habría que pensar de otra manera. Porque eso de meternos ahí, lo que quieren es, como en tiempos de los 40, 50, los socialistas y comunistas quieren apoyo de la gente de las comunidades. Pero aquí ya se está planteando que esas teorías queer, hombres, mujeres, cambien hoy, son varones, mañana mujeres, con su marimacho, lo que sea. Sí, eso me parecía forzado. Pero ¿quién tiene que trabajar? Ustedes que un día hagan una tesis, si es que están escuchando esa cosa. Otra vez en lo que se para terminar ahora sí. Entonces, en el campo de la pintura decía, es de este chico que se fue a estudiar en Alemania, pero miren que ya es de Otavalo, ¿no? Necesito yo, a través de mi presentación artística, nuevas epistemologías, nuevas estéticas y nuevas éticas. Y en la música es buenísimo porque ahí la teoría que empieza desde los 70 es desde la etnomusicología vía Francia. No se ve que en Otavalo incluso es el Instituto Otavaleño de Antropología. Las máximas personalidades, que eran mis profesores, no estoy hablando de contar, eran etnomusicólogos. Y aquí clarito dice, cuando vino Chopin Terres, se vincula a 2 organizaciones artísticas, Danza Muyacán y Ñanda Manechi. Y hay un montón de entrevistas, porque se está cumpliendo 50 años. Entonces él dice, yo con mi buena formación etnomusicóloga fui organizando, motivándoles y les dije, sí, hay que reconocer. Yo entonces recomendaría para ver qué hay entonces en las músicas, pero de esta forma, de los 70, analizando los 3 de long plays que llamamos, de 1979,
1977, 1979 y 1980. Hasta los tres primeros LPs de Ñanda Mañachi, cuando uno analiza las canciones que están en quichua y otras en castellano, y ahí se ve, entonces, ¿a qué le cantan? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la planta? ¿Qué hace cuando muere el guagua? ¿Qué hace cuando está el trigo? Como en la canción que se llama Trigo Coque. ¿Por qué se dice Ñanda Mañachi? Justamente es una expresión que decíamos en mi comunidad, preste caminito, tía, o en quichua, Ñanda Mañachi Tiago. Yo recomendaría. ¿Y por qué le digo Muyacán? Porque ahí, por ejemplo, justamente se hizo una tesis de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, Paco Salvador, es que nosotros hemos creado y me vinculé a Muyacán porque era el único grupo indígena de danza india, porque los otros siempre decían, estos son disfrazados. ¿A quién se referían? Estos son disfrazados por los 70, que el grupo de la élite mestiza de las grandes ciudades se vestían con esas ropas típicas y se iban por todo el mundo. Para frenar esto, aparece Muyacán, y por eso ya el resto de la sociedad decía, estos no son disfrazados, estos son puros, esta es la danza india. Entonces, ahí plantea clarísimo, entonces, surgió la danza india versus folclore. Folclore fue asignado para todo este grupo de la Patricia Bestia. Eso va, Paco Salvador, hay tesis y entrevistas porque está cumpliendo 50 años. 50 años de Ñanda Mañachi, 50 años en Muyacán. Y el último, por ejemplo, que decía de la cuestión de las danzas, creo que con eso ya acabo. Ahí, dentro de la música, también se le ha criticado a Ñanda Mañachi porque se hizo demasiado comercial. No se ve que se ha viajado por todo el mundo. Pero como se están cumpliendo 50 años, hay un grupo así mismo, qué genial que es, que se llaman Los Rayos del Sol. Y eso aquí lo trabajo. Este grupo, Los Rayos del Sol, las señores son de comunidades indígenas, analfabetos, y a través de ellos es buenísimo cómo la migración, cómo escucharon incluso ellos mismos, dicen, cuando les hacen las entrevistas a los canales por 50 años, dicen, veíamos cómo cantaba, dice Jenny Rosero, como Anita Lucía Proaño, nos íbamos por Ambato, nos íbamos por Riobamba, nos íbamos por Acaides a escuchar, regresábamos a nuestra tierra, comprábamos las guitarritas, endeudábamos, regresábamos a Quito, dice, nos íbamos a ese almacén, no sé qué, para eso, Sobibanco, quedábamos endeudados 2 años y compraba la guitarrita, y luego cómo teníamos que componer las canciones. Esto es lo que me interesa. La señora, son 2 hermanitos huérfanos, por eso hay la canción Pobrecita, Pobre Soy, cuando ellos explican por qué esa canción. Y mire que no quedó hace 50 años atrás, justamente de Saraguro hay un grupo que se llama Los Manabales, me estaba riendo ahí, simpáticos, son muy geniales, ¿no? Ellos cantan justamente ahí esta canción de no sé qué. Pero lo que yo quiero resaltar, ahí la señora dice, ¿cómo diablos, dice yo, para grabarme esa cantidad de canciones que nosotros no nos imaginábamos? Nosotros veíamos lo que vivíamos, la pobreza, el desempleo, el abandono, pues son huérfanos. Otros tenían padres, nosotros éramos huérfanos. No tenía papá, no tenía mamá. Quedamos con un abuelo, que el abuelo también, como todavía era joven, se conoció una tía vecina del frente, se fue con ella y quedamos otra vez. Entonces cuando digo, este es el mundo. Este también es el mundo. Bien. He dicho. Ya no alcanzo las conclusiones. Concluyan ustedes mismos. Muchas gracias, Fabián, por la charla. Más bien, abrimos el espacio para preguntas o comentarios que puedan tener compañeros y compañeras. Por favor. Al comienzo de la charla, usted habló de Ollantaytambo como un lugar para poder ver la ciudad. Usted viene un lugar alto para poder ver la ciudad. Ollantaytambo está retirado de Cusco para ver todo ese valle de construcción. Pero, digamos, la palabra significa lugar alto para ver. Le hago una pregunta, si en sus investigaciones usted no ha encontrado algo que pudiera ser un lugar, porque la palabra teatro también significa lugar para ver, pero en este caso no para ver la ciudad, sino para ver como la condición humana, ¿no? A través del teatro. Yo he visto mucho la festividad popular como un lugar en donde se ve desde el recorrido. ¿Usted ha encontrado en estas investigaciones sobre arte, quichua, que pudo haber en el mundo quichua lugares para espectar hechos escénicos?
Yo creo que sí, lo que decía, justo como se repitió, aunque inconscientemente, alguien que conozca el Cusco, el Coricancha. El Coricancha entonces está, digamos, un lugar, digamos, bastante elevado, y en donde estaban, digamos, vamos a suponer, que no quedó, vamos a suponer que estaban las máximas autoridades, y al frente de lo que es el templo de Santo Domingo actual, es una plana, y las crónicas sí dicen, ahí realizaban sus representaciones de guerra, de cosecha, de música, de los encuentros entre unos grupos, se puede incluir. Que sí había lugares siempre especializados, digamos, para estas representaciones, que se llamaban generalmente Puglia y Cuna. Puglia y Cuna significaba remedar, digamos. Y es buenísimo lo que diríamos en el griego, mimesis. Mimesis significa representar, ¿cierto? ¿Puglia también tiene que ver con fuego? Claro, porque no es el teatro, no es la guerra, no es la cosecha como tal, sino simplemente están representando. Por eso se llamaba los Puglia y Cunas o los... Otra palabra que no recuerdo, pero está en mi libro, puede comprar. Pero a mí no compraría la fundación. Gracias. Al compañero, sí. Nada, muy Estudiante de la... Bueno, me presento. Mi nombre es Martín Lozano, soy estudiante del primer año de antropología y nada, emocionado. Creo que el impacto andino es un poco complicado de entender, ¿no? Porque no hay mucho de qué tomar, ¿no? Como referencia, como usted decía, no hay un Aristóteles, un inicio tal como tal, de tal vez una forma de pensar. Estaba meditando, tal vez algún rato, el profe Diego nos ha explicado que la filosofía ecuatoriana está en las metáforas, ¿no? De los cuentos, de las canciones. Y estaba analizando y decía, nuestra cosmovisión está transmitida a partir de la vivencia, ¿no? Yo también, como joven quicho, he crecido, ¿no? En mi casa mis abuelos decían algunas cosas que eran tan normales, tan normalizadas, es decir, estas plantas para tal cosa, esto se hace de esta manera, era tan habitual, ¿no? Y ahí estaba la forma de vivir, ¿no? Y como tal, en mi percepción como joven en esta situación es un conflicto muy grave, el salirte y el conflicto de tal vez una globalización que está asentando a toda la humanidad, no es como que nosotros podamos decir, es complicado tener esta idea, esta percepción andina en tu cabeza, en tus vivencias, pero también acoplarte a vivir esto otro que todo el mundo vive, que también lo hacemos tan natural, que necesitamos una economía, que necesitamos esa forma de economía, que necesitamos esa forma de vivir, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de que nuestros pueblos quichuas se adapten, ¿no? Porque aquí en este medio estamos solo de alguna manera académicos, ¿no? Pero yo veo que esto a la final muchas veces se queda solo en esto, ¿no? Solo en una tesis, solo en un estudio, pero ¿cómo lo llevamos a las comunidades y podemos decir, oye, estamos en un ambiente ahora actual, como usted habla de la actualidad del siglo XXI, ¿cómo conllevamos esta vida con lo uno y lo otro, ¿no? Esa es mi pregunta. Es una pregunta súper difícil y complicadísima. Yo lo que diría es, viendo justamente, digamos, la locura mía, quiero entender el pensamiento de los incas para ver cómo en los momentos de conflicto y en los momentos que se encuentran, cómo es que reorganizan y avanzan. Entonces, cuando uno lee, digamos, las crónicas y sobre todo los diccionarios, ahí ve que avanzan los pueblos, en el caso de los incas, el señor que le tocó a este grupo ser el que estaba al mando, ¿no? Avanzan cuando hay que negociar, negocian, cuando hay que dar reconocimientos, o a los que merecen, como cualquier lugar, porque no hay riqueza para todo el mundo, a las autoridades, digamos. Cuando hay alianzas matrimoniales de rangos, de lo que sea, se hace. Pero no todos quieren obedecer eso. Son cabezaduras. Ahí en ese momento no queda más que la guerra. Acaba ese momento de guerra y vamos recogiendo lo mejor, digamos, de lo que yo encuentro en ese nuevo territorio, en esa nueva cultura. Es lo que veo. Hasta el tiempo de los incas. Avanzan, conflictos, alianzas, lo que sea, retoman, recogen a los mejores, clarísimo, recogen a los mejores. Siempre en mi libro yo ya dejo clasificando artes, oficios y edad, porque eso dejaron planteando los incas. Entonces ahí escogen a los mejores de lo que tiene la sociedad, en este caso el inca.
pintores, escultores, albañiles, de guerra, músicos, de lo que una sociedad desarrolla. Coge a esos y los lleva al Cusco. Ahí ellos se perfeccionan. Ahí hay un montón de otros chicos que van a venir, empiezan, digamos, a transmitir sus conocimientos, crean obras, tanto para el poder central, en el tiempo de ellos, como para dar reconocimientos, digamos, a las nuevas autoridades. Así es lo que yo veo. Y cuando ya viene este momento más crucial, que es 1532, pues, los bolivianos han trabajado este tema que se llama la Agenda 2030, yo también soy partidario de eso, y además no sé por eso, porque he visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando ya viene, digamos, en este caso, 1532, otra cultura totalmente súper distinta. No se olviden cómo son de duda, de admiración, de quiénes son, cómo se habrá visto, si no sé, pero si hay un intento de acercarse, hay un acuerdo. Claro que después de poquito tiempo se dieron cuenta que hicieron, digamos, mal las cosas, y por eso fue las grandes revueltas, hasta terminar en 1572 con Tupac Amaru primero, ¿no? Eso yo veo. Siempre hay un momento de encuentro, de entender que más o menos qué me toca a mí, digamos, y nada, hacer alianzas. Las alianzas no siempre resultan. El que se lleva, digamos, lo mejor siempre es el que tiene mayor poder económico, político, tecnológico, sobre todo de armas. Sin esas armas y sin la religión están derrotados. Y ahí está esa dinámica. Los que van entendiendo, se van metiendo, están teniendo beneficio. Los que no entienden o quedan marcados, eso es pero eso para vincular. Si ya tenemos de las comunidades, digamos, eso aquí viene lo importante. Hay que organizar a los pueblos. Y cuando organizamos a los pueblos, vemos de estos chicos que les gusta la música, la danza, la pintura, las matemáticas, la filosofía. Pues tenemos que llevar gente que haga esos diálogos, esos intercambios. O sea, los que les gustan las matemáticas, que llevamos un buen matemático. Los que les gusta la danza, llevamos unos buenos maestros de danza, de pintura, y así no queda más. Profesor, de alguna manera esta presentación ha estado estructurada en base a un estado del arte dividido en 8 ámbitos de conocimiento. Ahora, entiendo que es una tesis de doctorado, que al ser tesis de doctorado es un aporte, algo nuevo hay, en este caso el tema del materialismo filosófico. En todo el universo de literatura académica que puedo encontrar, ¿cómo elegir lo correcto sin caer en una discriminación de unas cosas por otras? ¿O necesariamente la ideología también es válido que ingrese en el momento de discernir con qué material bibliográfico voy a trabajar? Entonces voy a aprovechar esto para lo que ya no va a ser así. Este tipo de discursos y conceptos, yo me he visto 8 cogí solamente porque no había tiempo, ahora, porque hay un montón, le dije, pero me pareció 8, además lo más recurrente, lo más pertinente, lo que completa o lo que podamos entender que cae dentro de lo que llamamos ciencias humanas, ¿no? Por eso incluso tuve que dejar un montón para trabajar otro rato en el campo de la filosofía. Pero, entonces decía, si yo veo esto que está, digamos, ya recurrente con sus conceptos, términos, lo que más me llamó la atención en estas 3 cosas es que después del 2018, que ahora regreso, es que estos términos, estos discursos, están siendo abordados por mucha gente del mundo. Mucha gente del mundo, por referirnos a nuestro campo del quichua suyo. Digo, estos temas del quichua suyo hay gente europea, asiática, africana, australiana, de Estados Unidos, un montón. Segunda cosa, está siendo difundido a través de distintos medios. Es decir, tesis de licenciaturas, tesis de maestrías, tesis de doctorados, artículos indexados y cualquier otro. A nivel de discursos tanto académicos, dirigenciales, como así, digamos, cualquier otra cosa así. Y eso nos está siendo, digamos, llevado adelante mediante ya cursos supuestamente sistematizados a través de convenios de distintas instituciones de educación superior. Es una especie de juego. Convenios desde México hasta Chile. Por ejemplo, la Universidad de la Frontera, con esta escuela de alteridad, buscan quién es el director de escuela de alteridad de Quito, es una cosa brutal. Ofrece el 5º curso de, como dicen ahí, de diplomado sobre chamanismo y espiritualidad.
La Escuela del Alto, con otra, ofrece el curso de epistemología. Yo conversé con un colega mío, dice, es que yo también quería seguir un curso de doctorados, porque no tengo plata para venir a España como tú, pues, ¿no? Y me toco, dice, con esto, y empiezan ya los profesores a dictar, dice, pero sin patas ni cabeza. Entonces, mire, estos cursos están a través de estas instituciones que no son cualquier cosa, son universidades en convenio. Y lo peor de esto, no, lo peor, digamos más, es auspiciado y financiado por grandes instituciones de mucho peso, nacionales e internacionales. Les decía hace rato, el CAP, ¿cierto? La Corporación Andina de Fomento, del Banco de Desarrollo Latinoamericano y el Caribe, cualquier cosa, UNICEF, UNESCO, Banco Mundial, AELFIA, búsquense allí, estamos documentados, ahí grabado lo bueno, dice el Foro Indígena de Abya y Yala, y el Banco Mundial, o sea, hablando de eso, hay muchas cosas así, están siendo auspiciadas, está un montón de gente, están académicos, están dirigentes, están, incluso, les voy a dar un dato más o menos, una pista, ex candidatos de los últimos tiempos que se cambiaron de nombre, pasaron un nombre quichua, ex profesores que por ser pésimos le sacaron a la patada de la Universidad Católica de Cuenca, de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Quito, y ahora aparecen como el Estado, los profesores eminentes, cosa que no queda loco. Pero esa es la realidad. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Pero así están las cosas. ¿Pero por qué? Porque en este artículo que decía de este compa, que fue uno de los primeros políticos en ir al Ministerio de Bienestar Social de aquí de nuestro Ecuador, Quichua, él mismo en su informe, hablando de un documento que está escrito, publicado al alcance de todo el mundo, él dice, por ejemplo, es que desde la misma Constitución de 1979, 1998 y luego la última, regreso a la del 79, ahí dice, el Ecuador es un país que está genial, pluricultural y multiétnico, y la lengua quichua, 3 elementos poderosos. Luego venimos al 98 y usted ya sabe, y luego la otra. Entonces mire, la misma situación política, constitucional, jurídica, pero sumemos a eso las instituciones internacionales que llamamos la OIT, Organización UNITA. La misma Organización Internacional de Trabajo y sus distintas versiones están haciendo. Iremos adelante, iremos adelante. La gente que más viva, pues, obvio, depende de la habilidad. Los saberes ancestrales se están volviendo una especie de mercancía. El que más vivo, vende, coge, compra. Y la otra cosa decía, eso también es ideológico. Eso está en la Fundación Gustavo Bueno, pongan ahí lo que se llama el Congreso para la Libertad Cultural. Ahí está todo. Y no es solamente que está ahí, en un vídeo que se llama El racismo y la violencia en el Perú, del Instituto de Estudios Peruanos. Dice una vez que ya vino el consenso de Washington, con su multiculturalidad, heterogeneidad, pluridiversidad, pero cada uno en su lugarcito. Cuidado que me venga acá que no me la interculturalidad. Desde ahí se mira con todo el mundo. Y ese de la agenda, decía eso del Congreso, Congress for Cultural Freedom, así está en inglés. Ahí, Congreso para la Libertad Cultural, desde la CIA. Estos dos países que estén entretenidos en esta cosa para evitar que avance lo que se llama la Rusia que tenían, ¿no? El comunismo, socialismo, bla, bla, bla. Miren, o sea, hasta todo eso lo que tomar en cuenta. Por lo tanto, estamos entretenidos en los saberes ancestrales, en la danza de Puritingui, mientras otros hacen tecnologías, robots, medicinas, vacunas, y nosotros aquí. Entonces los gobiernos también entran en eso. Va a ser difícil que den a las universidades, laboratorios, presupuesto para hacer buenas investigaciones. Porque está planificado todo esto que es América, que se dedique a la cultura. Doctor, yo para 3 cositas cortas. La primera, para felicitarle, porque usted acaba de plantearles a esta naciente escuela de antropología en nuestra ciudad, en la que hemos estado esperando muchos años. Le acaba de plantear lo complejo del pensamiento y de la visibilidad de la profesión. La necesidad de relacionarse con absolutamente todas las áreas enlistadas por el doctor
que alcanzan casi a 50, ¿no? De áreas y disciplinas científicas, y algunas otras más que yo ya, para no ser malcriado, no me atrevo a sugerir. Yo te quiero felicitar primero por haberles planteado la incitación al pensamiento complejo de la antropología. El pensamiento antropológico, que no es complejo, puede ser bastantes otras cosas, pero no es la antropología. Pensarle, ¿no es cierto?, al antropo como el centro explicativo de la historia, las improntas, las proyecciones y la vida y los conflictos cotidianos. Este es el desafío, ¿no, doctor? Yo le felicito como viejo, para que vean lo que soy de torcido. Primero le felicito y después quiero objetar una cosa que usted nos ha repetido varias veces. Ese corte de la selección del año 1522 para hacer el estudio de pensamiento dicho, yo creo que ya nos queda corto, doctor, cuando tenemos evidencias de más de 3.000 años de Caral, Perú, en Chiclayo, en Zipán, no me voy a alargar en eso. Entonces ya estamos desafiados con bastante tiempo de anticipación para pensar lo dicho, que el corte de 1522. A mí no me gusta, doctor. Recíbanme como una opinión humilde. Y la tercera cosa es que quiero decirle, doctor, que usted debe quedarse comprometido con esta Escuela de Antropología de la U de Cuenca. Ay, la señora subdirectora. Y le voy a decir por qué, doctor. Porque usted es de los pocos antropólogos, ¿cierto?, que se han manejado con una precisión maravillosa, que nos hace sentir que uno se profesionaliza, intenta profesionalizarse en antropología y no se termina nunca, por si acaso. No creerán que se van a graduar, se gradúan de la universidad, de la escuela, de lo que quieran. No acabar de estudiar la antropología no se acaba nunca. Denme la razón, doctor. Así es, ¿no es cierto? Sí. Porque el gran desafío es devolverle a la visión sobre las sociedades que nosotros habitamos una visión de la antropología. Voy a proponer pocos ejemplos en el campo de la profesionalización. Si se hace planificación urbana y gestión territorial para una ciudad como Cuenca, tan hermosa, tan interesante, no, doctor, yo puedo decirle con la perspectiva de que soy cuencano, pero he vuelto a los años de acá, ¿no es cierto?, sin considerar en la planificación del espacio, sin considerar a la sociedad y a las personas, es de una pobreza impresionante. Y eso nos está pasando en Cuenca. Nos ha tomado 10 años para que usted sepa, doctor, volver a aprobar un nuevo plan de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo. Pero son incapaces de hacer una serie de proyecciones de orden estratégico en ese plan, ¿no es cierto?, sin pensar que a lo que se refieren cuando hablan de la ciudad de Cuenca no es a los edificios ni a los espacios públicos, sino a las personas. Y cuando no lo hacen, marran y se equivocan. Nosotros no, querida compañera Cisa, encontramos los huecos que hay por no planificar, ¿no es cierto?, el tema de la gestión cultural, ¿no es cierto? Eso nos pasa, doctor. Voy a poner otro ejemplo. No voy a poner más ejemplos. Solo quiero decir que cuando no se considera la antropología como parte integrante de la reflexión para la proyección de un espacio, se está dejando fuera a la sociedad, al individuo, a las personas, a la conciencia, a la cultura. Eso quiero decir. Me felicito de nuevo, doctor, para que no me responda raro, ¿ya? Una manera de respuesta solamente para que quede claro y preciso. Cuando yo me refiero a los 1532 es porque siempre me refiero que yo trabajo con textos escritos, que todo el mundo puede ir y constatar. Eso no quiere decir que no haya atrás, pero para ir para atrás, porque pues ahí la arqueología es la que empieza. Arqueología, la etnografía nos invita a irnos para todo eso está, digamos, ya clasificado, explicado en mi libro, en tesis doctoral. Ahí está. O sea, por eso a veces ya no repito, ¿no? Era solo porque tenemos una incitación brutal, sí, digamos, de lo que estamos encontrando en el Perú.
¿no es cierto? Sí. Son licitaciones de miles de años. 3.000, 7.000 o 10.000. Claro, entonces así anda para atrás. Por eso, cuando yo me refiero siempre a 1532 es porque desde ahí ya empieza a escribirse sobre material escrito, digamos, desde el punto de partida hasta la fecha. Siempre, entonces, para que quede eso claro. Buenas tardes, soy Luisa Lozano, estudiante de antropología. Primeramente felicitarle y agradecerle también por su ponencia y también poner sus puntos de vista y sus análisis con todo lo relacionado a sus estudios. Yo tenía dos preguntas concretas, espero con la primera no ofenderle. Yo me puse a pensar cuando usted dice estudiamos en Alemania o salen a estudiar en Alemania, salen a estudiar en España, o sea, en Europa. Yo decía, pero ¿por qué cuando deberían estudiar aquí en nuestro territorio, no? O sea, en nuestro Ecuador o en nuestras comunidades, para de ahí sacar, ¿no? O sea, ya entendiendo la realidad de la antropología y trabajo en campo, ¿no? Donde yo siempre he dicho, donde las papas queman, o sea, desde abajo. Entonces me puse a pensar, es que allá hay mejores condiciones de investigación, hay mejores docentes, o por qué, o sea, ¿por qué se van a estudiar allá? Esa es una pregunta que tengo. O sea, allá en otro país y no estudian aquí. Y lo otro, con referente, cuando usted mencionaba el tema de que por qué ya no tenemos que ser opuestos al occidente, pero también hay una parte de contradicción cuando usted dice no deberíamos cargarnos el feminismo, ¿no? Que es también del otro lado, entonces ahí como que a mí no me cuadra ese pensamiento. Eso quería preguntarle para que me aclare. Ahí vamos a ver, si es que puedo. La primera, lo que yo quiero resaltar, es lo que yo quiero resaltar, si no lo voy a explicar, es ver que nuestra gente, digamos los quichuas, porque estoy refiriéndome a ellos, sin decir que los otros no, nuestros quichuas ya en los últimos tiempos están saliendo a formarse, es lo que yo quiero resaltar, ¿sí? Es lo que yo quiero resaltar, es decir, tienen una buena formación, tanto así que se han ido incluso al exterior, digamos, a Europa o a Estados Unidos, una cantidad de casos, es lo que yo quiero resaltar, y han regresado, y ese es el giro que ellos le han dado. Empiezan, digamos, a utilizar otras cosas. Este chico no estudió afuera, estudió solo aquí en Quito. Y yo incluso estoy en contra de los decolonialistas. Por ejemplo, ellos siguen utilizando los mismos autores, las metodologías, para que nosotros, que proponemos otra cosa, escribamos sin citar autores, sin letras. Entonces aquí hay que ser clarísimo. El hecho de que seamos quichos, usar un término así, indígenas, no está en la capacidad de utilizar conceptos, un método explicativo, una argumentación. Además, porque es de esta cosa que se llama universidad y me exige otras reglas del juego. Si es que yo estoy en la comunidad, digamos, dando una conferencia, un conversatorio, ahí para qué voy a estar Habermas, se hacía esto. No, ahí simplemente cojo la vida esa, lo que va surgiendo, digamos, de nuestra experiencia, ahí no tengo necesidad para que estar con su conocimiento. Pero aquí, cuando estamos formando a nuestros chicos, que un día van a hacer una tesis, ¿no es cierto? Van a hacer una tesis, pues necesario, estos elementos metodológicos. En ese sentido, digamos, esta gente va, regresa, y en vez de utilizar esos métodos empiezan esta distorsión. Decía este señor de la pintura, que le hace una presentación en alemán, hay que tomar en cuenta cuál es la cuestión ideológica de interés. Le auspicia que haga lo que se llama la exposición. Y ya se acepta una cosa, pero nuestros saberes, nuestra condición, eso, versus Occidente, pero no me explica. Busqué algunos otros documentos, no me explica. Entonces, lo que yo quiero aquí cuestionar es, mire cómo somos fáciles de lanzar nomás cantidad de términos, pero no tengo la capacidad de explicar, desglosar, analizar, clasificar. Eso es lo que es nuestra responsabilidad como estudiantes, al menos universitarios, o como uno, como profesor. Estoy diciendo, pero como profesor universitario. Ese es mi rol, ese es mi trabajo. Si yo soy un dirigente, ya no ¿para qué voy a ser absurdo? Y aún así, tendría que ser muy ordenado y coherente. Hay un montón de chicos que están saliendo a estudiar afuera. Y ahí vinculando, por muchas razones, porque en mi caso, yo quería ser un doctorado en filosofía, pero aquí en el Ecuador no tengo. La de una por ejemplo. Hasta maestrías, ellos también, ya están muriendo. Entonces,
Y si yo tuviera que estudiar, mira, y si yo tuviera que estudiar un doctorado aquí, pregunté los valores de la andina y en la Flaxo me costaba casi más de unos $25.000. Un doctorado. Yo no tengo esa plata. Hago las búsquedas y a mí lo que me ha costado solamente son los vuelos. Y tal vez porque pague unos €200 todo el proceso doctoral. Porque es del sistema, así digamos, social de la Europa, en este caso de España, que organiza así. El Estado asume, en este caso, lo que se llama de pregrado, de máster y doctorados. Y por otro lado, porque ahí está cerca, digamos, duela o no duela, el archivo de Indias. Y ese es el lugar en donde uno, si quiere ir a conocer sus documentos, que les digo, de 1532, está ahí, no tengo otro lugar. En el Museo de América, ahí está todita las cosas de las cerámicas. Aquí no tengo, el museo de aquí de los correos, que no. El museo del Banco Central de Quito no hay nada. Una olla vieja, ¿yo qué hago con eso? Creo que me duele decir eso. Pero voy al museo de América y está. Y si tuviera plata, ¿por qué cree esa chica que decía que trabaja sobre la cuestión de los textiles y dice la cuestión de género y queer? ¿Por qué ella se va al museo de Berlín? Mire dónde están nuestras cosas. En Berlín están las mejores piezas de los incas. En Estados Unidos, en el Museo Natural. Entonces toca ir allá, al lugar de trabajo, como usted decía. Y las egipcias también, y las persas también están ahí. Claro. Ahí está. Si es que quiero dominar, si no, por ahí a leer lo que otro ha dicho. No me acuerdo cuál más era lo que me preguntó. El tema de la oposición. Decía, esto está en los textos. Yo todavía no he dado mi punto de vista, eso hay que esperar. Si recién he vuelto. Hace un mes y medio recién hice la presentación de mi libro, si he vuelto a retomar. Lo que decía es que en esto de la cuestión del género, las mismas chicas que se llama Cara de Llama, ahí están hablando las chicas. Una es jurista, una es de comunicación, otra es del Ministerio, algo así de Salud Indígena, y otra es de arte. Ella dice, nadie niega que tenemos violencias, pero nosotros no vamos a aceptar estas teorías feministas. Nosotros tenemos que sentarnos. Y si nos están metiendo en este costal es porque quieren, pues ya saben, apoyo, digamos, o militancia. Eso no es cierto. Eso se puede aclarar. Ya mismo sale mi avión. No, solo una preguntita, porque me parece interesante tomar usted como referencia este año 1532, pero sí quisiera preguntarle usted cuál es su opinión, porque al final hay un dispositivo que permite el registro desde el cual usted está estudiando y cómo se observa ahí la tensión identitaria, digamos, finalmente entre lo que podría decir Rousseau como el buen salvaje y esta persona que se asume, digamos, como dueña de una herramienta para poder forjar su historia, o de un grupo para poder forjar su historia. Me pregunté ahí de nuevo la pregunta más clara. Porque a la final me preocupa, digamos, o quiero conocer cuál es su opinión de cómo se observa, digamos, que sea el instrumento, el registro, lenguaje, idioma transmitido de manera escrita, el que permite hacer este estudio, y si no hay ahí una tensión identitaria también entre toda esta tradición desde los pueblos originarios y lo que finalmente terminan registrando ya como otra. Obvio que mencioné aquí la obra que se llama la construcción de la figura de Cusiyupanqui, Pachacuti Inca, ¿no? Ahí mismo este grupo de chicos que están haciendo el doctorado, en este artículo indexado, ahí demuestran que desde 1535 hasta 1615 ya se ha distorsionado, entonces ellos concluyen, si en ese siglo se distorsiona, solo en este caso de esta autoridad, lo mismo van rastreando, digamos, de otros temas, entonces esto ya da, digamos, pues más uno ya maneja las crónicas también, ver si hay distorsión, cómo se distorsiona, qué elementos, cuáles son las pistas más o menos para estar atento, digamos, pues ahí ayuda lo que ya dijo ahí el profesor, ¿no? Y en mi tesis, o sea, eso, que pueden descargarse también, libros se ponen ahí en la Universidad de Granada, ahora Potosí, ahí está la parte metodológica. Hay que cruzar arqueología, cerámica, textil, lexicografía, historia, religión, mitología, la lingüística. Dentro de la lingüística, uno de los grandes problemas, quichuas y no quichuas que meten la patota y en congresos internacionales. Todito quieren analizar a la luz del quichua. Cuando ya entiende esto,
están tres lenguas, están ahí peleándose hasta 1750, incluso hasta cuando le van a matar por la cabeza a Tupac Amaru II, 1780, nos cuenta ahí, clarito dice, vamos a quitar este quichua, la aymara, puquina, es un dato increíble. Entonces, lo que hay que entender es que siempre están ahí tres lenguas peleándose. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué palabra corresponde al quichua? ¿Qué palabra corresponde a la aymara? ¿Qué palabra corresponde al puquina? Si quiero yo analizar todito a través del quichua, meto la patota. Porque, miren, este señor fue primer ministro, quichua de Tabarlo, poderosísimo. Mete una estupidez de pata que si yo, con un amigo, si hubiera estado en este congreso, yo de vergüenza que no hubiera salido. Él está analizando, invitado por la UNED, y el Banco Internacional no es cualquier cosa. En Costa Rica, dice, vamos a analizar el mito de los hermanos Ayar. Dice, mire, se llama Ayarcachi, Ayarucho y Araaucas. Ayarcachi es la sal porque la sal nos da vida. Ayarucho es del ají porque eso nos da un picantito crocante. Ayarauca porque siempre hemos sido, si fuera en el quichua, posiblemente, pero resulta con todito lo que se ha avanzado en la lingüística quechua, ser un palomino yo recomiendo, son términos puquinas. Por ejemplo, cachi significa lo que decimos en quichua, cancha. Eso es. Por eso tenemos Totocachi, por ejemplo, y toda esa zona del uno, cachi, pero es puquina. El uchu, ¿acaso que tiene que ver con la aquí semejante burrada? Hasta ahora los quichuas de Zaragoza, pues, uchuilla. Hasta uchu viene de uchilla, porque es el hermano menor el que se va a convertir en la referencia religiosa. Es el ayar último, menor. Y jauca significa el mayor. No tiene nada que ver con el auga. Entonces, y así. Hay otro que dice, yo estudié 2 años para sacerdote, dice, y miren por ejemplo esta idea de complementariedad, porque no es como la lógica occidental, dice el tercer excluido, nosotros integramos, dice al contrario, por ejemplo, axtalianas. Miren, yanandin significa entonces, el color negro vincula al contrario que es del blanco. Si fuera quichua, yana, sí. Pero resulta que tenemos en el quichua que significa yana. Yanapana. ¿Qué significa yanapana? Ya. Eso es. Y ese inti significa es una ayuda que va. Por eso yanantin significa algo que ayuda. Un elemento que me va a ayudar. No tiene nada que ver con el color negro que voy a integrar a ropa blanca. Y así un montón de cosas puede pasar a la noche, pero ya se va mi avión. Primeramente, para felicitarle, fue un tema muy interesante. Somos un grupo de docentes bilingües y me parece un tema interesante, como dije, pero como que es muy académico, ¿no? Para nosotros que no hacemos antropología, como que nos cuesta, dificulta entender, ¿no? Pero también quisiera pedir tal vez a la misma universidad de que se haga estudios y se transmita estos conocimientos que aprenden, que nos ha impartido ella mismo, para niños, para nosotros como profesores, para poder coger esos conocimientos y poder impartir a los niños, ¿ya? Porque no digo ahora fue muy científico, muy técnico, entonces nosotros necesitamos algo más suave para los niños y poder sembrar esta idea, que ellos también se inspiren por quizás escoger esa carrera, por eso nomás. Ahí tienen la población. Son para aclarar mi formación en filosofía. Ahora sí, te doy la palabra a Gladys. Porque no queremos hacer agradecerle enormemente por su tiempo, por su generosidad de venir y compartir con nosotros. Nosotros nos deja una rebosca para leer sus textos y leer sus artículos. Y tenerle de nuevo a la universidad. Muchas gracias. Con gusto, cuando ustedes quieran, Muchas gracias.